Bueno, hola a todos. Ahora sí, otro domingo más de historias que contar. Feliz y agradecida siempre de poder estar aquí con ustedes el día de hoy. Bueno, sé que tenemos mucho tiempo sin habernos conectado, pero nunca es tarde, así que hoy estamos de vuelta y con una invitada pues increíble y fabulosa. He tenido oportunidad de conocerla a fondo esta semana y estoy muy feliz de invitarla al programa y pues de estrenar esta, podría decir, cuarta temporada de Historias que Contar con Susana Merenfeld de Wesleder. Voy a hacer la invitación de ella ahorita y en lo que ella se conecta, pues me encantaría contarles algo, eh, pensando siempre qué decirles o por qué hago lo que hago. A dónde vamos necesitamos saber de dónde venimos. Y hoy curioseando dije, bueno, ¿de dónde viene esa frase? Y dice que es un proverbio judío, pero también es una frase que utilizó mucho Ella Fitzgerald, una cantante de jazz. Y justamente ayer estaba viendo una película, aquí contando un poco en lo que te conectaba, Susana. Ayer estaba viendo una película increíble que cuenta la historia de un batallón de mujeres negras en la época de la Segunda Guerra Mundial, que Wow. cumplieron con una misión increíble. Y justamente ella cantaba, porque ella creo que fue muy importante cantando para estos soldados, y ella es quien menciona mucho esta frase. Entonces, Susana dice, nada es casualidad, todo se relaciona y es increíble cómo las cosas se van pues hilando, porque decía justamente esa frase tan importante de hay que saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Sí. Entonces, aquí está Susana para contarnos. Susana, Muchas gracias. gracias. Tamara, yo te agradezco a ti. Yo quiero decirles que el preámbulo para el día de hoy fueron 6 horas de conversación con Tamara, en donde me hizo realmente revisar la historia de mi vida desde mis abuelos. Yo me acordaba poco, no es que me acordaba poco, me acordaba mucho, pero no lo tenía organizado, estructurado. Y fue una experiencia tan especial que yo te la agradezco porque me dio otra dimensión de la vida, definitivamente. Muchas gracias por la invitación. Tú sabes que yo no creo en las casualidades, para nada. Y tú te encontraste conmigo hace unos meses, no me acuerdo, porque yo te llamé por el proyecto CoExpace y empezamos a hablar y tú me dijiste que me habías tratado de invitar en ocasiones anteriores y que tenías mal el número de teléfono, pero el mundo sincronístico en el que yo vivo, justamente esta entrevista es antes de sacar a la luz CoExpace. Entonces, el universo se ocupa de todo. Nosotros solamente tenemos que escucharlo e integrarlo. Más nada. Es así, Susana. Gracias. Y hoy vamos a hacer eso contigo, porque precisamente ese proyecto tan bello que ya nos vas a hablar de él, CoExpace, que es un proyecto, bueno, pues macro, universal, eh, que estás haciendo conjunto con Ilana Becker, a quien también queremos muchísimo, y Vivian Tussaud, mexicana, a quien tuve también el placer de conocer por ti, una mujer también encantadora, increíble. Bueno, pues tres mujeres que están moviendo el mundo completo para hacer algo con propósito. Así es. Y hoy, pues quiero conocer de ti tu historia para entender por qué haces lo que haces. Así que te hice una pregunta cuando fui a tu casa a hacerte esta pre-entrevista que para mí es tan importante porque me permite pues un poco entrar en su historia, ser parte de su vida por unas horas y poder entender ese contexto. Entonces, a mí me parece pues sumamente importante hacerlo porque soy parte de ti Ah, en estas pocas horas. Así sí. que, Susana, el micrófono hoy es todo tuyo. Yo lo único que voy a hacer es llevarte. Fue lo que te pedí fuera de cámara, que te dejes llevar, pero quien va a contar su historia eres tú. Así que comencemos por esa pregunta que te hice. ¿De dónde es Susana? ¿De dónde vienes? Where are you from? Wow. Bueno,
yo entendí la diferencia entre decir que soy de Caracas, Venezuela, y decir que vengo de una familia bueno, muy privilegiada. Tengo que reconocer que del lado de mi papá y del lado de mi mamá, del lado de los Merenfeld, del lado de mi papá, mi abuelo Samuel y mi abuela Ana vinieron de Besarabia, llegaron a Venezuela, no sé, a principios de 1920 por ahí, y se fueron a vivir a Tinaquillo con mi papá que tenía 5 años, que lo llamaban el Museo de Tinaquillo. Creo Rubén, que Rubén era el único catirito de ojos azules. Ahora, hay que ver lo que significa la historia porque llegan a Venezuela. Ellos iban a Perú. Ellos tenían familia en Perú, iban de camino y yo me imagino que llegaron a Venezuela y les gustó Caracas y se quedaron. Pero con un valor impresionante. Perdona que yo me desvíe a veces un poco porque hago mucho eso, pero yo quiero decirles que nosotros cuando tuvimos que emigrar, prendimos Google Maps y buscamos, por decir algo, ¿no? O sea, nosotros ya sabíamos que Miami era un sitio importante. En esa época no había nada, era lo que el familiar le había dicho o cómo llegaba el mensaje de cuál sitio podía ser un sitio prometedor para establecerse. Los con, Isaac, con, viene de Moldavia. No, de dónde te había dicho, ya me olvidé, de Chernobyl. de Chernovich, correcto. Me mata mi abuela si me escucha. ¿Que me está escuchando? Seguro, seguro me está escuchando. Y mi abuelo llega a Venezuela y desde el momento en que llega se establece como líder comunitario. ¿Tu abuelo llega a qué edad Isaac. y con quién? Isaac llega con su mamá, que se llamaba Perla. Yo creo que llega también por la misma, parecido, quizás unos años antes, ¿ok? Isaac era menor que Samuel, obviamente. Y él, desde que llega a Venezuela, se establece en el liderazgo comunitario. De hecho, fue el primer presidente de la Unión Israelita de Caracas. Y empieza a trabajar en eso y crea grupos. Bueno, si quieres me extiendo, pero en eso mi papá crece, mis abuelos se mudan a Valencia, los Merenfeld, los con siempre Pero, vivieron en para Caracas. terminar un poco esa historia de Isaac, ya que estamos con él, tu mamá también llega más o menos por esa época y No, hay mi una mamá nace en casualidad, Venezuela, no. ajá, tu mamá, pues Isaac llega solo. Y la mi abuela abuela de tu Dora, mamá, la abuela, la abuela la, Dora, la la abuela mamá de Dora. mi mamá, llega en un barco con su prima Fanny. Llegan a Venezuela, obviamente el líder comunitario o el que estaba dentro de los líderes comunitarios, estaba mi abuelo Isaac, y reciben a mi abuela Dora, que tenía 16 años, en la casa para que se quede. Mi abuela ayudaba con las labores del hogar y se enamoran locamente Isaac y Dora y se casan. Pero esa abuela Dora es algo también que me impresiona, porque tú que justamente estás hablando de las migraciones, ¿cómo se monta en un barco sola? Porque estaban buscando futuro y querían traer a la familia. De hecho, mi abuela después trae a la mamá Regina, que era mi bisabuela, que yo la conocí perfecto. Era una mujer con mucho temple. Y, y yo me imagino que esa es parte de la historia de las inmigraciones. O sea, los más jóvenes vienen a investigar el terreno y después se traen al resto de la familia. Y de mi abuela Dora, una hermana se va para New Jersey, o sea, se reparten. Mi abuela probablemente llega a Venezuela como escala para seguir a los Estados Unidos y se enamora de mi abuelo y se casa muy joven Y abuela Dora se queda en a Venezuela. dormir o con quién se queda. Se queda en casa de mi abuelo Isaac, la mamá Pearl la adopta prácticamente y le da vivienda. No sé exactamente la historia de la abuela Fanny, de la prima Fanny. Fanny es, eh, ¿cómo se llama? Parte de la familia Lehrer. Ahora te quiero contar algo porque también es un preámbulo. Isaac, mi abuelo Isaac, eran varios hermanos, pero es interesante para los que están aquí de Venezuela para que entiendan todas nuestras raíces, todas nuestras columnas. Isaac tenía un hermano mayor que se llamaba Joseph, que de ahí
surge Geula, que fue profesora en el colegio, una familia muy pequeña. Isaac tiene 4 hijos: Lía, casada con Rubén Merenfeld; Fritzi, casada con Jorge Brief; Willy, casado con Camila Nessim; William Cohn, de Cronolibra, bueno, todos, tía Fritzi, larga vida, tiene 92 años y nos acompaña de una manera extraordinaria. Y después Manuel, que se casa con Beatriz. Entonces, esos son los 4 que todos nosotros tenemos una descendencia de primos muy unidos. Yo siempre digo que los Con hicieron un esfuerzo titánico por mantener la familia unida, literalmente unida. Somos hermanos de alma. Después tiene una hermana mayor que se llama Ana. Isaac tiene una hermana mayor, Ana, que es la que le sigue a Joseph, que de ella sale toda la familia Harrington. Después tiene la hermana Yaña, que de ahí sale la familia Lehrer. De Ana salen los Lehrer y los Harrington, y de Yaña salen los Harrington, perdón. Y después tiene a el hermano Sigmund, de donde sale la generación de los Berl. Entonces, todas estas familias somos familias por los hermanos. Y quiero aclararte, porque en este momento me lo preguntaste, Motecón, de donde sale Mariane, Tita y Junito, los descendientes de todo ese lado, Becker y Cohen, era primo hermano de mi abuelo. Increíble, increíble las historias de todo lo que hicieron en Venezuela. Amén. Fascinante. Me recuerda aquí tu hermano Isaac, que Sí, se sí. llama así por tu abuelo, que es Isaac. Se escribe distinto a los Isaac que uno comúnmente conoce, muy, muy especial. Recuerda que dice que tu abuela Dora, cuando llega en el barco, ella falsifica su edad porque era menor de edad y Sí, era la manera de que tenían para viajar. Qué interesante, qué sí. Qué interesante. difícil, Claro, qué claro. difícil. No podemos Ahora, olvidar eso. Ahora, volviendo a los Merenfeld, porque vamos, si quieres, ir contando en paralelo, porque son fascinantes. Tienes estos abuelos Merenfeld y estos abuelos Kohn, Bueno, que tienen vidas distintas, porque los abuelos Merenfeld, como dijiste, llegan a Tinaquillo. Y Rubén, pues crece en Tinaquillo y ya más avanzada edad es cuando decide emigrar para estudios. Si quieres, háblanos un poco de bueno, Rubén. mi papá se muda a Caracas, mis abuelos se mudan a Valencia, y yo tengo una anécdota porque siempre te acuerdas las historias que contar de la familia, que mis abuelos cuando venían a Caracas a visitarnos, traían la maleta del carro llena de mamones. Y todos los nietos salíamos corriendo a ver los mamones que él traía, ¿no? Wow. Eran 2 vidas distintas. Mi abuelo tenía una tienda, probablemente era mercader, Merenfeld, ¿ok? Tenía una vida mucho más sencilla. El nombre de la tienda creo que lo averiguamos. Ah, no me acuerdo. La Esperanza, déjame verlo por aquí. Alguien si nos puede soplar, pero ahorita les digo. La tienda que tenía el abuelo. Sí, y los con venían como de otro perfil familiar. Entonces yo también te conté que así como nosotros esperábamos a la visita a los Berenfeld para comer mamones, y Sacón nos llevaba a las nietas, porque en ese momento eran puras niñas. Mi mamá tenía 3, tía Fritzi tenía 3, y mi hermano Isaac y Jonathan Brief todavía no habían salido al mundo, y los hijos de Manuel convivían en Nueva York, además son más pequeños que nosotros. Nos llevaba a su casa, ponía la música de vals, nos paraba en fila y empezaba 1, 2, 3, 1, 2, 3, y nos enseñó a todas a bailar vals. Él quería que nosotras fuéramos formadas en esa historia de Viena, de la música del vals y todo. Era muy bello, y eso no se me olvida. Y tu abuela cantaba y hablaba en el alemán. Mi abuela hablaba en alemán y yo entiendo muy bien alemán, bastante bien. Hablo bastante chueco, pero me defiendo.
Este, mi abuela cantaba todo el tiempo, y mi mamá también. Le gustaba cantar cuando estaban solas, tarareaban o cantaba, pero mi abuela mucho, sí. Y Yo para creo seguir que hablando de los abuelos, porque me parece increíble que tengas esos recuerdos tan particulares, porque esas pequeñas historias, uno piensa que son pequeñas, pero al final esas pequeñas historias nos forman y nos sí, dan valores, principios, así es. mucho, a veces mucho más que lo macro. Esas pequeñitas historias. Y tienes también una historia de Samuel, para seguir hablando de él, increíble, porque me contabas eh, eh, ese sionismo con el que tenían, bueno, ambos Sí. abuelos, pero Samuel en particular, tienes algo que nos quieres enseñar. Ambos, ambos. O sea, nosotros venimos de una familia, no digo que extremada porque el extremo no existe, pero sionista de alma, ¿ok? Y yo quiero mostrar aquí una carta muy importante que le escribe Chaim Weizmann a mi abuelo Samuel. Chaim Weizmann fue el primer presidente del Estado de Israel. Cuando crea el Instituto Weizmann, Chaim Weizmann se va a los Estados Unidos para buscar recursos. Pero aquí hay una frase muy importante que nosotros tenemos que entender, la visión y el amor de todas estas personas que llegaron a un país que era desierto, que no habían recursos naturales, que llegaron por pura ideología porque sentían y sabían que esa era la tierra donde tenían que asentarse. Y Chaim Weizmann escribe: estoy firmemente convencido que solo mediante la investigación científica podremos desarrollar en Israel la necesaria capacidad de absorción humana. O sea, él estaba claro. Esta carta se la escribe a mi abuelo Samuel, El año creo que es en 1949, exactamente un año después de la creación del Estado de Israel. Pero lo que les quiero contar, volviendo al tema sionismo, cómo el sionismo se muestra en detalles. Yo me acuerdo que yo llevé a mis dos abuelos, cuando yo sabía que ya mi abuelo estaba enfermo, yo hice un viaje con ellos dos a Israel. Y un día mi abuelo se me perdió en Tel Aviv, se perdió. Y de repente lo veo caminar hacia mí con una bolsa de naranjas, un saco de naranjas, y lo arrastraba. Y yo le digo, ¿qué traes ahí? Y me dice, le acabo de comprar todo el saco de naranjas al vendedor de jugo, porque pobre hombre, ¿cuánto tenía que vender él para poder sacar algo para la vida? Ese era mi abuelo. abuelo Mi abuelo Samuel. Samuel. Mi abuelo Samuel era un, estaba muy ligado al que era Yesod, a Israel. O sea, Israel, el tema de la palabra Israel en nuestra casa desde niños era parte de nosotros. O sea, nosotros éramos muy venezolanos, éramos muy judíos y muy, ¿cómo se llama? Sionistas. Isaac también. Y fíjate que Isaac trae al Caribe y al Conexten, los dos barcos que entran a Venezuela. Él los recibe y él cuenta la historia, que él tenía un reloj de oro y que en el puerto él se lo quitó y lo regaló. Y Lana Becker, que quiero recordarles otra vez que venimos de la misma raíz con, ¿ok? Me cuenta, ahora que estamos trabajando para CoExpace, me cuenta, cosa que yo no sabía, que mi abuelo Isaac se montó en el barco porque él de alguna manera dijo, si al barco lo devuelven, yo me voy con ellos, pero yo me quedo en el barco y convenzo. Y entonces el barco lo llevaron después al puerto. Elizabeth Munlach, que la recordemos con muchísimo amor, hizo el documental y ahí en ese barco llegó, entre otros, llegó el señor Hammer, llegó el señor Susi Glicky, que era una Haz una niña. pequeña sinopsis un poco de esos barcos de la esperanza y la historia para que los Yo no oyentes, sé, yo no la puedo detallar mucho. sin mucho O sea, detalle. yo sí te digo que llegaron muchas de las personas que hoy en día son casi que familias nuestras, y que nuestros nietos son amigos de sus bisnietos. O sea, Susi Glicky, amiga mía del alma, Ricardo, su hijo, que Dios, mi amigo del alma, vino en el barco. Son creo que Este,
279 personas en total entre los dos barcos, el Caribe y el Constein, y es Correcto. prácticamente la comunidad ashkenazí de Venezuela Y que te voy a llegaron en esos contar, mientras barcos. que tú vas hablando, me van llegando recuerdos de historias que contar que escuché en algún momento. Me contaron que en el puerto, la gente de Caracas, de La Guaira, la gente del puerto, se fueron con los carros y prendieron todas las luces para iluminar el barco. Esa historia yo la escuché en alguna parte. Me imagino que si tú vas a entrevistar a mi tía Fritzi, ella te va a poder dar más detalles. Yo le quiero decir a la audiencia que mientras que tengan a los familiares presentes, uno siempre dice, no, mami, después me cuentas, después me cuentas. Es sumamente importante escuchar la historia, porque al final de cuentas eso es lo que somos. Somos de donde venimos y la historia. Abuelo Isaac, como lo mencionabas, y creo que vale la pena pues hacer este preámbulo para contarlo, fue un pionero y un Sí. visionario y fue uno de los principales promotores de unir a estas dos distintas ramas del judaísmo, que son los sefardí y los ashkenazí. Más que Isaac fue mi papá. O sea, mi papá con Abraham Sultán, que mi papá lo quería entrañablemente, Alberto Sultán, Abraham Sultán, el papá de Perla, Ani, Carlos y Simón. Él era el presidente de la asociación, mi papá era el presidente de la unión. Y en ese momento ellos deciden, eran muy amigos, unir las comunidades y crean la CAIF, la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela. Y yo me acuerdo de eso porque fue un hecho sumamente importante, porque te voy a contar algo. Cuando yo estudiaba en el colegio, sí existía la separación entre Sefardim y Ashkenazim. Y cuando yo tenía un amigo, mi abuela Merenfeld, siempre me preguntaba si era Ashkenazí y Sefardí, o Sefardí. Y yo no entendía la pregunta porque yo amaba a mis amigos independientemente de dónde venían. Yo sabía que rezaban diferente, yo sabía que comían diferente, pero en el colegio nuestro nosotros éramos todos amigos. Entonces eso ya venía por la generación, pero las comunidades no estaban todavía unidas. La CAIF, que se forma posteriormente, la unen Rubén Merenfeld y Abraham Sultán, y me acuerdo que fue un momento de extremadamente alegría. Si yo hago un preámbulo, te quiero decir que obviamente en nuestra casa el tema de la coexistencia y el tema del amor al otro y el tema de respetar las diferencias y el tema de eh, respetar al otro independientemente de donde venga y cómo venga, siempre fue importante. Para mi papá y para mi mamá, eso era ley de vida. O sea, yo peleaba mucho con mi mamá porque para ella todo el mundo era bello, para ella todo el mundo era bueno. Y yo le decía, mami, no me puedes decir que no hay gente que no es buena. No, mi vida, todo el mundo es bueno. Entonces, eso viene desde el trabajo comunitario. Y si tú me permites ampliar un poquito más, ya que ahora estamos tocando a mi papá y a mi mamá, mi papá estudia medicina bueno, me gustaría más bien que tú lo repitas el tema de la radiología y en lo que él hacía como médico. Me encantaría, antes de llegar a eso, Ah, porque ok, te estás adelantando y no quiero que corras porque quiero rescatar esos pequeños detalles. Tu padre estudia el bachillerato en Valencia sí. Y y después, decide estudiar medicina y se va a Caracas. Caracas, sí. Y Y ahí vive, tenemos un momento que no recuerdas bien, no sé si lo pudiste averiguar, si él estudia un año en Mérida o al no, final hace su carrera en no Caracas. lo pude averiguar porque desafortunadamente mis dos amigos, mis dos hermanos, que son las bibliotecas, Judith y Miriam, no están tan cerca, están escuchando, pero no estaban. Pero sí te quiero decir una cosa. Mi papá siempre contaba con orgullo que él vivía en una posada, Pensión. en una pensión. Eso era motivo de orgullo. Yo vivía en una pensión y estudiaba medicina en Caracas. Y su Este, hermano Jacobo nace ya en Valencia Valencia, no, 10 nacen en años Tiraquillo, después, nacen en Tiraquillo, en Tinaquillo. sí. Después se mudan a Valencia. Pero yo sé muy poco de esa historia.
Mi papá se fue muy joven, mi papá se fue a los 66 años, yo tenía 34. Muy triste, la verdad. Muy triste, pero Muy bueno, triste. ya volveremos porque hizo mucho, mucho, Sí, mucho sí, sí. mientras estuvo en este plano, para llamarlo así. Tu padre estudia medicina y en paralelo él también hace trabajo comunitario y funda un periódico, un Sí. seminario en La Paz. ¿Me puedes hablar un poco de eso? Porque ahí es donde le pone el ojo a abuelo Isaac, Sí, a tu sí. Aquí padre. Judith, mi hermana acaba de escribir que papá sí estudió un año en Mérida Ah, y que mira. termina su carrera en Caracas. Mira, sí, como te digo, él llevaba el sionismo probablemente infundado por sus padres, por Samuel y por Ana, muy dentro de él. Pero mi papá era un hombre que tenía una capacidad de hacer, además un visionario extraordinario. Entonces, él se viene a Caracas, estudia medicina, funda el periódico. Y si hay alguien aquí que esté conectado y me pueda dar un poco más detalles, él junto con Isaac Harrington, creo que con Perel, con Feldman, ellos fundan, todos estos jóvenes, creo que Krieger también, fundan un movimiento juvenil. Y él funda el periódico, el primer semanario de la comunidad que después pasa a ser el Nuevo Mundo Israelita. Mira, era un hombre incansable, conoce a mi mamá. ¿Quieres que hable de mi mamá un poquito también? Claro, porque ahí es donde le pone el ojo Isaac, dice, este muchacho Es correcto, le es llama correcto, la atención y dice, me gusta para una de mis hijas, o para correcto, Lía, ya directo, no lo sé. correcto. Cuenta mi tía Fritzi, cuando mi mamá cumplió 70 o 75 años, le hicimos una fiesta. Y tía Fritzi, yo le hice un video, tía Fritzi me contó que ella nació 8 mesina y que estaba muy frágil, nació en el año 33, y que ella la metieron en una cuna de puros algodones. Mi mamá era una niña realmente muy bella. No tengo fotos aquí a la mano, pero era muy bella, ojos azules, pelo amarillo. Ella parecía eh, Heidi, no sé. Y ella crece y mi Ah, abuelo, disculpa, antes que naciera tu mamá, tu abuela tuvo una pérdida. una niña Se llamada llamaba, Rita. sí, se llamó Rita, le dio una infección intestinal y se murió, no sé si tenía 1 o 2 años, Y se el murió ahí. detalle de su entierro, porque creo que es algo particular de nuestra historia, Bueno, que es no, que eso más bien me lo contaste tú, porque tú sabes que, como te vuelvo a decir, en mi casa no se contaba nada que fuera controversial para no bien. mira, aquí dice Miriam, Se 9. murió a los 9 meses, Rita murió a los 9 meses. Miriam y Yui, gracias por ser mis apuntadoras, porque yo tengo esa característica. Yo me acuerdo de la emoción, pero yo no mantengo la cronología. La historia es que eso lo contaste, creo que tú lo contó mi hermano Isaac en su entrevista. En esa época, en la comunidad sefardí era la que manejaba el cementerio. Y ellos estaban recién llegados y era Ashkenazí, y creo que la tuvieron que enterrar en una esquina o a un lado. Pero no puedo confirmarlo porque no lo sé. De Realmente no lo acuerdo, sé. de acuerdo. Y nace Lía, y Lía, pues esta niña frágil, y me parece increíble, ¿no? Una cuna llena de algodón, la manera como lo cuentas es muy novelario, ¿no? O sea, historias que contar. Eso lo contaba mi tía. Después nace Fritz y bueno. Pero mi abuelo, obviamente, ve a mi papá, lo ve tan activo y dice, no, este es el que se tiene que casar con mi hija. Y de hecho, mi mamá se casó recién. Mira, mi mamá se casó el 26 de enero y el 27 de enero cumplió 18 años. Judith y Miriam, me estoy temblando si me van a corregir algo. No importa. Era una niña, no voy a dar más detalles, pero muy enamorada. Y en eso mi papá se va para Nueva York para estudiar su posgrado en oncología, pero en tratamiento con radiación para el cáncer. En esa Y, época era el cobalto, sí. y tu mamá también estudia. Claro, porque mi mamá se da cuenta
que mi papá era un apasionado, que la única manera que ella podía hacer para estar con él Ujú. era estudiar todo lo que estuviera relacionado a lo que él hacía. Entonces ella estudia física radiológica, creo, y después cuando llega a Venezuela empieza a trabajar un poco con él, queda embarazada, entonces como eso era trabajar con radiación, porque mi papá trajo la primera bomba de cobalto a Venezuela para tratar el cáncer, creo de cuello uterino, técnico radiólogo, estudió mamá. ¿Cómo se llama? Él trajo la primera cámara de cobalto para trabajar el cáncer de cuello uterino, creo que lo instalaron en el Hospital Vargas, y mi mamá trabajaba con él, porque mi mamá siempre nos decía a nosotros que ella tenía dos competencias muy grandes, obviamente, la profesión de mi papá, que mi papá era un amante, la comunidad y el teléfono, porque mi papá estaba todo el día pegado al teléfono, conectado con la comunidad y con la comunidad judía, la comunidad venezolana, porque además era un líder venezolano médico muy importante. Tienes muchas Entonces, anécdotas de familia que voy a querer que me cuentes, pero para pues, un poco que el público entienda quién fue y el aporte, el gran aporte que dio tu padre, el doctor Rubén Merenfeld, a Venezuela, quiero que cuentes un poco más porque fundó el Instituto Diagnóstico, fue presidente o trabajó en el Hospital Vargas, todo lo que hizo un poco resumido, pero esa trayectoria de tu padre. sí, o sea, mi papá siempre manejó la medicina privada y la medicina pública. Siempre hizo servicio público. Él no era un médico solamente focalizado. Entonces, él funda el Instituto Diagnóstico, de lo que yo me acuerdo en este momento, con Moisés Feldman, con Perel, con Juan José Puibó, con otros médicos, Pedro Luis Ponce. Y era una primera clínica de esa, era como, creo que era la primera en San Bernardino, pero al mismo tiempo trabajaba en el Hospital Vargas y fue 18 años presidente de la Sociedad Anticancerosa. Y durante su presidencia desarrolló el Hospital Oncológico Padre Machado, que era un hospital que se dedicaba solamente a tratar los enfermos con cáncer. Cuando hablemos de mi arquitectura, después les voy a contar un poquito, pero yo tuve mucho trabajo en la arquitectura hospitalaria y con las clínicas de prevención, porque mi papá me obligó, no es que me obligó, me convenció que yo tenía que hacer eso, además sin cobrar. Si quieres lo puedes contar, Bueno, cuando yo llego a Venezuela y mi papá me busca en el aeropuerto, que ya yo llegaba del posgrado, mi papá, es que nunca me voy a olvidar, cuando entré, cuando me bajé del avión y me recibe, me dice, Susanita, hay que remodelar el Hospital Oncológico Padre Machado y no puedes cobrar. Entonces yo entendí desde ese momento que dentro de la vida nuestra había que incorporar el servicio público, era parte, cada uno dentro de lo que sabe hacer. O sea, yo dentro de la arquitectura, y te puedo decir que fue una experiencia bellísima, porque además de que aprendí mucho sobre cómo los médicos trabajaban, porque mi trabajo era medirlos y ver cómo yo creaba los espacios o improvisaba, no, optimizaba los espacios, me tocó diseñar una clínica para enfermos, un hospicio para enfermos terminales de cáncer. Y yo le agradezco a la vida y a mi papá que me dio esa oportunidad, porque fue un trabajo maravilloso de entender cómo transformar el sufrimiento y el dolor en espacios arquitectónicos, que es lo que yo sé hacer, porque al final sabemos que desde los orígenes de la civilización, la arquitectura ha sido el espacio que se crea para crear la conexión con lo sagrado de la vida. y se Y usaban esos entonces, espacios para sanar. sí, y entonces a mí la vida me dio ese regalo de poder utilizar el instrumento de la arquitectura, que no es solamente forma y función, sino que es también una vasija, un contenedor que permite recibir y expresar conciencia de elementos valiosos. Entonces, yo tuve la suerte de iniciarme con proyectos
médicos, hospitalarios, ¿ok? Y crear ese espacio en donde yo podía ver, porque yo podía ver cuando el paciente estaba agradecido y feliz por estar en ese espacio. Cuando un familiar me agarra, es que yo tuve experiencias muy increíbles. O sea, es que historias que contar es muy largo. Pero yo les quiero contar que yo estaba embarazada de mi hijo Jonathan cuando hice el Hospital Oncológico Padre Machado. Y yo caminaba por ese hospital y por los pasillos y por los techos, y todas las monjitas me seguían, me cuidaban, me Wow. cuidaban. Era una cosa muy increíble. Había como mucho agradecimiento por hacer este servicio. Bueno, yo soy eufórica. Tu padre, para seguir en ese contexto, porque estas historias me encantan. Como presidente de la Sociedad Anticancerosa, quienes recuerdan esa época en Venezuela, se hacía el famoso Teletón para recaudar fondos Sí, y creo que era bajo la batuta en ese momento de Amador Bendayán sí, y sí, hicieron muchísimas cosas. sí. Bueno, De hecho, Susana, ¿por qué te llamas Susana? ¿Por qué nos exacto. cuentas? Yo nací, voy a decir mi edad porque no me importa, me siento feliz. Yo nací en el año 56 y Susana Dujim había sido mi mundo. Y me acuerdo que mi mamá me contó que para salir de la clínica tú tenías que poner un nombre y no tenían la menor idea cómo yo me iba a llamar. Y que entraron las enfermeras y le dijeron, mire, acaban de elegir a Susana Dujim, Miss Mundo, ¿por qué no la llama Susana? Entonces me llamaron Susana, pero en estos programas de Teletón, que incluía a todos los artistas famosos, mi papá siempre nos llevaba a las niñas, a Judith, a Susana, nos llevaba agarraditas de la mano y cada vez que se encontraba con Susana Dujín, porque ella era animadora de ese programa, le decía, mi hija Susana se llama por ti. Wow. Quiero decirles otra cosa, ese programa con Amador Bendayán, mi papá tenía unas claves con las que se comunicaba con nosotros por la televisión. Ah, A él le gustaban mucho los palillos de dientes y los cargaba en el bolsillo. Y entonces él decía, cuando yo saque un palillo de diente de mi bolsillo, es porque me estoy conectando con ustedes. wow. O por ejemplo, él nombraba y decía, tal persona le acaba de donar al Hospital Oncológico Padre Machado 1 millón de bolívares. Y terminaba el programa, yo voy a contar esto, yo creo que hay cosas que uno puede pecar y que son aprendizajes, y nosotros le decíamos, papi, esa persona te lo dio. No, pero después de que yo lo nombro, a la hora él llama y lo dona. Había mucha mística, había mucho deseo de ayudar. Era muy impresionante. Hablábamos vamos a ir atrás adelante, no importa, pero no quiero que se me olvide esta otra anécdota, porque hablando del doctor Rubén Merenfeld, ¿quién en Venezuela no llegó a amar a tu padre? El común de la calle. Él veía a tu padre como una figura muy grande y de hecho te comenté, te dije, bueno, casi que como José Gregorio Hernández y tienes una anécdota. Sí, sí. Este, nosotros viajábamos mucho por Venezuela. Desde niña mi papá nos montaba a todos en el carro y nos llevaba a conocer Venezuela. De hecho, no viajábamos a Europa, viajábamos a Venezuela. Él tenía un no me acuerdo ahorita, Hablábamos de los carros. un carro grande, bueno, porque eran fanáticos de los carros y mi hermano Isaac tiene todavía eso en su vena. Este, ya va, ¿cuál era la pregunta? Tienes una anécdota de que Ah, con esto. fuiste a Entonces un una... día mi esposo Isaac y yo, con nuestros hijos, también hicimos muchos viajes. Viajamos con los amigos. Fuimos a Mérida, fuimos a Barquisimeto. O sea, hacíamos muchos viajes por Venezuela. Puedo nombrar a todos mis amigos que algunos están conectados, pero la realidad es que eran viajes maravillosos. Y en uno de los viajes tuvimos que pararnos a echarle aire a un caucho y la cauchera tenía dos cuadros colgados en la pared. Wow, Uno era de José Gregorio Hernández y el otro era de mi papá. wow. Y yo
quiero decirles que esto se vio reflejado. José Gregorio Hernández, para los que no lo saben, fue un médico que fue atropellado, muy joven, y que se volvió un santo, y la gente le oraba para la sanación. Y realmente lo santificaron, ¿no? Y yo quiero contarles que cuando mi papá se muere, que se murió en un barco, en un crucero, fue muy dramático, que Ricardo Cohen, a quien quiero entrañablemente, nos llevó en su avión a Curazao, porque cuando nos avisaron que mi papá le había dado un infarto, todavía estaba vivo, Año en 91. el año 91, y Ricardo nos llevó, ya en el camino al aeropuerto, a él le informaron que mi papá había fallecido. Yo creo que él fue muy discreto con la información, nos llevó igual, llegamos a Curazao, a casa de una familia Maduro. Justamente nos sentamos ahí y tengo que reconocer que Luis Fulop literalmente se ocupó de todo. Nosotros no nos ocupamos, nosotros estábamos totalmente devastados, no entendíamos lo que estaba pasando ni lo que había pasado. Mi mamá estaba destruida porque mi papá se muere en el camarote con mi mamá tratando de resucitarlo. Y Luis se ocupó de todo y yo tengo agradecimiento de por vida a su entrega con ese amor, ¿no? Pero cuando mi papá lo traen a Venezuela, nosotros, mi hermano Isaac estaba estudiando arquitectura en Israel. En esa época no era tan sencillo regresar, tuvimos que esperar 3 días y a mi papá lo velamos en la sala de fiestas de el edificio Parque Los Amanes. Y había un señor muy humilde que estaba parado al lado del féretro todo el tiempo. Y yo le pregunté a mi mamá, mami, ¿quién es este señor? Y me decía, él es el vendedor de periódicos de enfrente de la Sociedad Anticancerosa. Y así como eso, yo les puedo decir que por casa de mis padres pasaron, no quiero sonar exagerada, pero mucha gente, muchísima gente, y venía mucha gente del interior haciendo promesas. Había como una similitud a eso. Mi papá difícilmente cobraba la consulta, eso lo supimos porque la secretaria siempre se lo decía a mi mamá. El nombre de la Cuando secretaria, Nora Cruz, cuando nadie podía pagar, él no cobraba. Pero ya el hecho que nos dijera a nosotros que teníamos que hacer trabajo comunitario, trabajo arquitectónico, trabajo lo que fuera sin cobrar, te demostraba que su visión, el dinero, era como un vehículo, pero no era una meta. Él lo usaba para lo que tenía que usarlo. Y nosotros crecimos en la casa así. Literal, yo tengo que agradecerle eso a mis padres porque crecimos con esa formación. pa- Ajá. para ir juntando esas historias, volviendo a Isaac con cuando regresan de esa luna de miel, pero antes de ese regreso, ellos se casan, porque también es algo, una historia muy particular. Rubén y Lía se casan en la sinagoga de Mari Pérez, pero Sí, que era sefardí. correcto, es Pero el en la primer casa el matrimonio, rabino ayuda con mis hermanas. Puedo llamar, pedir ¿cómo se llama eso? un, Pero en la un casa, comodín. un comodín, el rabino sefardí, mi mamá siempre sintió mucho orgullo de haberse casado en la sinagoga sefardí. Otra vez te demuestra el ejemplo de coexistencia, del respeto, ¿ok? Y después la fiesta fue en el hotel Ambassador, que era el hotel de mi abuelo. El rabino no me acuerdo cuál Viña, rabino. dice, no No, sabemos, hay que no, averiguar. no. El hotel Ambassador en el Conde. Era el hotel bueno, mi hermana dijo que era el hotel Rabino Viña, el hotel Ambassador era de mi abuelo y ahí fue la fiesta. Mi papá se casó con un sombrero de copa. Wow, Las fotos son muy bellas, pero no las tengo aquí, pero las puedo buscar, pero no creo que valga la pena. qué belleza. Y si más no recuerdo, tu padre fue miembro del Rotary Club y creo que en ese Sí, hotel era donde se hacían las reuniones del sí, Rotary Club de sí, Caracas. sí, 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 sí. Y háblanos un poco de Isaac, porque también él tiene Era como, masón.
Correcto, era a lo que quería llegar. Me leíste la mente, Susana. Isaac El era, tema de mira, la acaba de Benay entrar Perla es... Sultán, y yo quiero decirles que Perla fue, de niña, secretaria de mi papá, y nosotras la amábamos con locura. No veíamos el momento en que Perla viniera a la casa a escribir en la máquina. Mi papá le encantaban las máquinas de escribir y tenía todas, las de bolitas, las de... O sea, Isaac, mi hermano, tiene algunas en la casa de él. Y Perla trabajaba, o sea, es que la familia Sultán y la familia Merenfeld tienen muchos recuerdos juntos. Y no es Perla, es Perlita. Y tienen muchos recuerdos juntos. Crecimos juntos. Te voy a decir una cosa. Cuando nació mi hijo Ariel, Dorita, la mamá de Perlita, le hizo el traje y le donó la almohada para el Brit Milá. O Wow. sea, yo tengo historias Me especiales con... encantan que Sí, salgan, Susana, que salgan todas. amén. Mira, por aquí nos están diciendo que la boda de tus padres, la banda de música era del ejército. Imagínate. Puede ser, yo no me acuerdo de eso. Bueno, no me invitaron. Hermoso. Yo la veía desde arriba. Pero háblanos un poco entonces de Isaac, de la Bene Brit y de... Ok, Isaac Con era parte de la logia de la Bene Brit, pero yo sé, porque conseguí en algún momento un diploma que mi abuelo era masón, grado 33. Era el grado más alto. Mi abuelo Isaac murió muy joven, murió de 56 años, de una leucemia fulminante en 3 semanas. Entonces no tengo mucha información tampoco. No le voy a quitar el placer a tía Fritzi de contarte porque te voy a decir que tía Fritzi tiene muchas historias que contar, es una mujer extraordinaria y tiene una memoria mejor que la nuestra. Pero tienes una historia de tu madre, un aprendizaje, por ¿Ok? llamarlo así, muy interesante con la muerte temprana de tu abuelo Isaac, que quiero que compartas con Sí, sí, nosotros. sí. Wow. Estamos viendo fibras muy, muy, muy internas, ¿no? Cuando mi abuelo se muere, mi abuela, que era mucho más joven que él, bueno, no mucho, creo que tenían 3 o 4 años menos, entra en una depresión profunda, porque ese era el amor de su vida. Y ella, inclusive, se vestía de negro todo el tiempo. Y el duelo de mi abuelo, mi mamá, por lo menos en el caso de nosotras, lo manejó de una manera que nosotros no podíamos ver televisión ni escuchar música durante, yo casi que me atrevo que el año, pero yo tenía 11 o 12 años en ese momento. Pero fue un duelo muy fuerte, muy, muy fuerte. Y mi abuela quedó muy, muy deprimida. Ella negativa, era una mujer, no era una mujer alegre como era antes. Eh, Mi mamá, mi papá muere muy joven. Mi papá tenía 66 años. Mi mamá tenía 10 años menos. Y mi mamá, cuando se muere mi papá, nos dice, agarra a los 4 hijos y dice, yo quiero decirles que yo no voy a repetir Mm. lo que hizo mi mamá. Mi mamá estaba muy triste, o sea, la muerte de mi papá fue muy, muy difícil para todos. Yo sí te puedo decir que yo sí respeté el año, pero yo no prendía ni la radio del carro, porque para mí fue muy, muy inesperado y muy, muy violento, ¿no? Entonces, pero ella dijo que no. Y entonces ella decidió que era todo lo contrario. Entonces ella vivió independiente, estudió psicología. Estudió psicología, Bueno, ella estudió embarazada, ya, estudió psicología embarazada con mi hermano Isaac, wow. pero empezó a trabajar, creó el Instituto de la Familia en la Beneibrit para llevar a la gente a la tercera edad y que no tuvieran esos temas de depresión. O sea, ella realmente empezó a hacer, perdón, ese trabajo comunitario, perdón. Después vamos a hablar de mi garganta, ¿no? Que tiene historia en la parte mía de historias que contar. Vamos a hablar de la garganta. Entonces, mi mamá hizo todo lo contrario. Fue una mujer extremadamente independiente, muy amorosa, muy, muy amorosa. Y se cultivó
hizo instituciones con Evelyn Furman, manejó después hizo, primero hizo el Círculo de Edad de Oro, después hizo el Instituto de la Familia que se acaba de reinaugurar hace un par de años en Caracas, en la Beneibrit, y que están trabajando de una manera extraordinaria, rescatando, dando servicio a toda esta gente que necesita servicio dentro de la comunidad, con profesionales de primera línea. Tu infancia, porque quería ir a esa parte donde Susana es niña y pues lo que recuerdas de cómo era tu colegio, tu primaria y ese día a día en tu hogar, porque era un hogar un poco diferente, porque había muchas responsabilidades y te preguntaba cómo era esa convivencia con papá y mamá. Sí, nosotros nacimos y crecimos en Altamira, en una casa que hoy en día está Terraza de Cebucán, era la casa de mi abuelo Con y la casa de mis padres. Terrazas de Altamira. Hoy está Terraza de Altamira, perdón. Y tía Fritz y tío Jorge, o sea, vivían en Altamira, dos terrenos al lado, y en el terreno del centro estaba el terreno de la familia Sultán, que era es la mamá de, ¿cómo se llama? Cohen, el esposo de Aileen Grushka, que vivían ahí. Crecimos en esa casa, La casa se llamaba. Roca Azul. ¿Por qué? Porque estaba esa era la piedra que había en esa casa. Era una casa muy grande, muy, muy grande, y tenía muchos espacios abiertos. Y nosotros fluíamos entre la casa nuestra y la casa de mis abuelos. Mis abuelos siempre los domingos abrían la casa y venía la familia. Cuando digo la familia se refiere a los primos de mis abuelos. O sea, había un tema familiar importante, había esa conciencia de que... Pero nosotras crecimos muy libres. O sea, yo me acuerdo de mí, de caminar en los techos, de tener un escondite donde yo me escondía con mi prima Noemi, Brief, Safrani, porque esas eran unas matas que era como una cueva, y como la casa estaba arriba del nivel de la calle, nosotros nos escondíamos ahí en carnavales, nosotros tirábamos bombitas de agua a los carros. Yo caminaba por la montaña, o sea, era como muy, muy libre. Mi abuela nos enseñó a jugar ping-pong, mi abuela nos enseñó a manejar, porque en la casa, dentro del terreno, podíamos manejar para adelante y para atrás. En esa casa nació mi hermano Isaac también. O sea que eso fue una vida muy, muy espectacular. Ya después, como mi papá era muy sionista, cada 7 años, él trataba de que nos fuéramos por un año sabático a Israel. Pero Entonces, antes de tu ir a Israel, el ah, colegio, fuiste al ah. colegio, Yo fui al... del colegio del Este. Era un colegio, siento por todos mis amigos de los colegios San Bernardino, el colegio del Este era un colegio muy privilegiado. Era un colegio muy un pequeño, colegio comunitario. comunitario. La directora se llamaba María Josefina Anzola. El More Bejar, María Bejar, fue nuestro profesor. Y teníamos un grupo bastante pequeño, éramos muy cercanos, éramos todos los que vivíamos en el este, Altamira, Los Palos Grandes, y los que vivían también muchos de los que vivían en la zona sur del río. O sea, estaba Chiqui Benaim, Sandra Katz, Paul Strambasser, Benny Brick, Isaac Ponte, Susana Merenfeld, Rebeca Chaverman, que en paz descanse, estaba Simón Sultán, estaba José Benzaquén, wow, si me olvidó alguien, escríbanlo, porque éramos pocos. Entonces, cuando eso era el Colegio del Este, la sede estaba en la Castellana, y cuando ya nos tocaba mudarnos a bachillerato, eh, nos mudamos al Colegio de San Bernardino. Era Bellomonte y Las Mercedes también. Y entonces era muy difícil porque era un colegio arquitectónicamente, era un colegio grande, el Colegio de San Bernardino. Y Leonora Bendán también estaba con nosotros en el Colegio del Este. Y te Y preguntaba cómo iban al colegio. ¿Te recordaste Alfonso de nos Alfonso? llevaba, Alfonso nos llevaba en el autobús. El Colegio Moral y Luces era un colegio pequeño,
atendía a la población del este. Vamos a No, hacer esta corrección que nos pone no tengo nuestro querido Schonstein. director Benjamín Schomstein, que dice que no era un colegio específicamente, sino que era una parte del Colegio Moral y Luces para atender a la población del este. Correcto, Gracias. pero nosotros lo veíamos como el colegio nuestro. Tania está escribiendo a Alfredo. Tania, Alfredo es un año mayor que yo, es de la promoción de mi hermana Judy. Yo estaba refiriéndome a la promoción nuestra. Pero eh, eh, háblanos del transporte, porque una de las cosas, los que vivimos en Caracas, pues sabemos que esta zona de Altamira y del este, pues tenemos la Cotamín, pero en esa no época no había existía, no Cotamín. Cuéntanos, existía. Nosotros teníamos que ir por la avenida, ¿cómo se llama? Libertador, Por la avenida Libertador y salir a San Bernardino. wow. Nosotros no podíamos llegar, entonces teníamos que calcular el tiempo. Todos usábamos uniforme, el uniforme era el uniforme que tenía la faldita azul, la camisa blanca. Mira, era una belleza de experiencia, te digo que fue, pero sí te tengo que decir a mis amigos de San Bernardino, que me tocó en el salón con Easy, Milgram y con ahora me acuerdo todos los que, pero que hubo un recibimiento muy especial. Sí nos veían distintos, como que nosotros éramos, como que veníamos del este, ¿no? Pero sí nos recibieron y sí hubo una integración prácticamente inmediata. O sea, y de hecho tengo que decir que muchos de los que veníamos del Colegio del Este, todos formamos parte del centro de estudiantes. Inclusive hay muchos que fueron, Ricardo Hausmann también estaba en el Colegio del Este. eh, ¿Cómo se llama? Mira, dice Francisco de Miranda, a lo Bueno, mejor. la Avenida Libertador. Mira, el Colegio del Este formó muchos de los que fueron líderes comunitarios también, muchos. Era secretaria de Yo deportes. fui secretaria de deportes en San Bernardino, no me preguntes cómo llegué a eso. Era muy divertido porque yo era muy buena jugando voleibol, aunque la que tenía los mejores saques era Lili Weinrup, Lili Herman. Lina Moreno era una excelente recibiendo la pelota. Yo era secretaria de deporte y Judith y su grupo eran jugadoras de básquetbol. Entonces ocurría que cuando alguien nos ganaba a nosotros, Judith lloraba. Cuando Judith jugaba contra nosotros, ella quería que mi equipo ganara. Y cuando yo jugaba básquetbol contra ellos, yo quería que el equipo de ella ganara. Era Y, así como muy, y muy, muy, eras muy tremenda. era muy tremenda. Yo era muy tremenda en el colegio. Tuve 33 observaciones negativas. Me expulsaron muchas veces del salón. Sí te puedo decir que mis padres nunca me regañaron. O sea, siempre era, mira, Susanita, tienes que portarte bien. Mira, Susanita, pero nunca fue el regaño este de, pero yo era muy tremenda. Yo no era convencional, pero siempre, siempre dentro del respeto a los padres. O sea, yo me gradué con un promedio de 16, yo no era mala alumna, pero a mí me gustaba la travesura. Yo me quedaba en las discotecas con mis amigos. Mi hermana Judith no. Ellos iban al cine y nosotros íbamos a las discotecas. Mira, dice Rosita Veracha, 33 no es nada. Sí. Pero Rosita, 33 va con Susana. El número 33 va con ¿Por Susana. qué dijeron 33? Yo no lo leí. ¿Perdón? Mira, nosotras jugábamos con muñecos y Susana con Superman y carros. Eso lo Qué escribe mi hermana recuerdos tan Miriam. bonitos. No, no, yo no parecía buenecita. No, no. Yo era muy tremenda. Esa Susana que me cuentas, para unirlo con lo que querías decir anteriormente y no te dejé, discúlpame el corte, eh, migran a Israel cuando tú terminas el bachillerato. Sí. ¿Tú sabías que querías estudiar arquitectura? Ok. Arquitectura fue siempre mi esencia. Yo te lo dije, a lo largo de la historia la arquitectura siempre ha sido el espacio para canalizar lo que llega de arriba, la información de arriba, la conciencia y tener la experiencia humana en esta dimensión. Y yo he manejado toda mi vida el trabajo de arquitecto con mucha euforia. Lo amo. O sea, si tú me preguntas a mí, no sé. Y tengo que agradecer a mis padres que desde niña
me lo dejaron que a mí me gustaba cantar, dibujar y diseñar. Cantar, ya sabemos los que me conocen, no me da vergüenza, pero el tema de mi voz es un tema. Y la arquitectura la amaba. Mis padres deciden que era el momento de irse para Israel y llegamos a Israel 2 semanas antes de la guerra de Yom Kippur. Pero tuvimos interrupción, seguimos. Cantar no se te da. Cantar no se me da, aunque durante la pandemia tomé clases de canto, pero la arquitectura era mi pasión. Yo siempre sabía que la arquitectura hacía trabajo sobre lo que ocurría dentro. Mira, la arquitectura es como el cuerpo para el alma. La arquitectura es el cuerpo para el usuario. Después podemos hablar de eso. Entonces mis padres deciden irse para Israel. Vamos todos en familia. Año 70. 1973, 2 semanas antes de la guerra de Yom Kippur. Y yo me acababa de graduar del colegio. Ahí dice sanción, Schonstein. No, Frontado era el que me recibía a mí en la seccional todo el tiempo. Entonces, entro en la Mejina, que era el año preparativo, porque yo tenía que hacer un año preparativo para entrar en el Technion. ¿Y qué es lo que va a hacer tu papá en Israel? Mi papá era agregado científico de la Embajada de Venezuela en Israel. Pero llegamos 2 semanas antes de la guerra de Yom Kippur y obviamente todo se para y nosotros empezamos a, a, a trabajar y ayudar. Trabajábamos en el correo, trabajábamos porque los hombres estaban todos en el ejército. Nosotros no teníamos la menor idea de qué se trataba. Estábamos llegando a Venezuela y la familia empezó a presionar que nos regresáramos, pero mi papá dijo que no. Y empezó a trabajar, trabajó en el Hospital Tel Shomer, trabajaba en donde podía ayudando. Y todos trabajamos. A mí me aceptan en la Mejina. La Mejina era el año preparatorio. Eso no me garantizaba que yo estaba aceptada en el Technion para estudiar arquitectura. Y yo te comenté que en la época en que yo presenté los exámenes de admisión habían 400 personas y habían 5 puestos, 5 personas por puesto, porque aceptaban 80 personas. Y yo me acuerdo que cuando fui al examen de admisión, literalmente observé a todas las 400 personas, escogí a 5, ¿cómo se llama esto? Por 5 personas y dije, estas 5 personas son las que me van a dar a mí el puesto. Wow. Y me aceptaron en el Technion. Y fueron 5 años muy espectaculares. Y me quedé porque mis padres, después del segundo año, se regresaron. Judith se regresó porque estaba enamorada de Marianne y no quería irse allá. Y Miriam entró también a estudiar biología, Miriam, en el Technion, y mi hermano Isaac, pero estaba todavía. Pero bueno, fueron años muy especiales. Ya después yo me quedé, viví en las residencias de estudiantes. Ahí te puedo contar historias, pero ¿Tocó el amor a la puerta? tocó la primera vez el amor a la puerta, pero yo era muy conservadora, venía de Venezuela y fui muy dura con ese personaje, que gracias a ese personaje conocí a mi marido Isaac. Lo conocí en Israel, éramos muy chamos los dos, muy, Isaac muy es chamos. tico. Isaac es de Costa Rica. Isaac venía porque esta otra persona vivía con Isaac en el mismo apartamento. Entonces Isaac venía a ver cómo estaba yo Ah, y yo dije, ¿sabes qué? Me fui con lo mejor. Entonces nos conocimos, empezamos a estar juntos, a salir juntos. Fue muy cómico porque yo ayudaba mucho a Isaac en todos los trabajos. Él estudiaba ingeniería civil, todo lo que tenía que ver con lo que había que dibujar y hacer proyectos que tenían que ver con la arquitectura. Yo lo ayudaba y él me ayudaba con lo que él sabe hacer muy bien, que es la matemática y la lógica. Entonces estábamos muy complementados y nos casamos en el año 78. Nos vinimos ¿cómo era ese noviazgo con unos padres en Costa Rica, otros en Era, Venezuela, era ustedes en Israel? complicado, era complicado, era complicado. No voy a entrar a detalles. Nosotros teníamos muchos consejos. eh,
de la familia que vivía afuera. Acuérdense que no había teléfono, no había celular. Uno se escribía por lo que se llamaba Uriyeret, que era una carta, que era una hoja de papel. Uno la doblaba y ya traía la estampilla y tú la mandabas por correo. Pero en esos años que estábamos en Israel, el año 78, mi abuelo Samuel, a quien yo amaba de una manera muy, muy especial, se enferma con un cáncer de huesos y yo le digo a Isaac, Isaac decía que él no se quería casar hasta que no me pudiera mantener. Y yo le decía, pero no me tienes que mantener. Tu papá te manda tanto, mi papá me manda tanto, y ya con eso vivimos acá y estamos felices y contentos. Entonces, yo convencí, bueno, no sé si convencí. Isaac dice que yo lo llevé en el carro a un barranco. Isaac puede escribir porque está ahí. Se acaba de conectar mi nieto Sion, a quien yo le doy la bienvenida, porque saben que Sion significa Sion. Tan claro, ¿no? Y yo estoy justamente, Sion, hablando de mi vida en Israel y en el mundo sincronístico, que tú hayas entrado en este momento significa que tú tenías que entrar para escuchar esta parte de la conversación. Qué bello. Gracias, te amo. Entonces Isaac dice que yo lo convencí en un barranco y le dije, vamos a Venezuela. En esa época no habían vuelos directos y tuvimos que pasar la noche en Trinidad y Tobago. Viajamos con British Virgin Island y mi suegro llamó a mi mamá para decirle, no te preocupes, porque mi hijo no le va a hacer nada a tu hija. Wow, Ya porque estamos fuera de Israel era más peligroso. qué belleza, qué belleza. ¿Se casan? ¿Tienen un compromiso, fiesta de compromiso o boda civil en Costa Rica y luego Correcto. en Caracas? Sí. Nos casamos en Caracas y después nos fuimos a Israel por un año a terminar los estudios y ese año estaba en Venezuela, estaban ofreciendo la Mariscal de Ayacucho para estudiar posgrados y era una oportunidad de oro para ir a estudiar un posgrado. Entonces yo le dije a Isaac que por qué no nos íbamos a estudiar el posgrado a Stanford. Isaac, en realidad nuestra consideración era irnos de Israel por un tiempo, porque si no él tenía que entrar inmediatamente al ejército y estábamos como en un momento que teníamos que decidir qué iba a pasar con nosotros, ¿no? Entonces decidimos que íbamos a aplicar a Stanford, en la Universidad de Stanford. Isaac era un alumno. No tengo que entrar y explicarles que Isaac entró al Technion sin hacer examen de admisión, porque él se graduó en Costa Rica con honores en ciencias y en humanidades. O sea, él venía con una preparación, y él siempre fue así, con una excelencia en los estudios. Y el día que hicimos el examen de admisión en Stanford, para Stanford, lo hicimos en Tel Aviv, en un edificio, y era un día de Hamsim. Hamsim son los días que entra ese calor inaguantable en Israel, que vienen los vientos del desierto. Y además yo venía a estudiar arquitectura. Para mí hacer el examen de admisión de Stanford era muy difícil. Yo no tenía la preparación que tenía Isaac, pero los dos presentamos los exámenes para Stanford. A él lo aceptaron y a mí no. Entonces, en ese momento, mis padres nos dijeron, váyanse a estudiar a Stanford. Eh, yo no podía aplicar a la beca en ese momento porque no me habían aceptado. Pero llegué a Stanford y lo cuento yo creo que eso es parte de lo que Venezuela nos dio, ¿no? Y la formación y la chutzpah. Isaac puso que hicimos en Beit Vitzo los exámenes y no había, el aire acondicionado estaba dañado. Yo llegué a Stanford y la persona que nos recibía se llamaba de apellido Dayani y era de origen palestino. Y yo venía de Israel, yo me había graduado cum laude y no me aceptaron. Y fui y le dije, yo quiero estudiar acá, deme una oportunidad, no me cierre las puertas. Y yo al día siguiente estaba admitida en Stanford. Wow. Sí. Y yo pienso que en realidad, y ese ha sido el motor mío en la vida, o sea, I don't take no for an answer. Ujú. Eso creo que lo aprendí de mi casa también. O sea, es muy fácil echarse atrás y decir no. Si tú tienes un sueño,
Tú tienes que hacerlo. Si puedes, tienes que lograrlo, tienes que hacerlo. Y eso es la realidad. Yo estudié en Stanford nació mi hijo primogénito Ariel en el Que año Ariel lleva el nombre del abuelo, Ariel. Ariel Samuel. Y siempre, Ariel Samuel lleva el nombre exactamente. Él nació en el año 81, nació cuando yo estaba todavía estudiando, fue totalmente sorpresivo, pero ya yo había terminado el primer año de mi máster en Infrastructure Planning and Management y entonces empecé a tomar materias que eran complementarias. Y crié, fue maravilloso, fue maravilloso. Regresan y no saben o no tienen claro si iban a regresar a Venezuela o Costa Rica, terminan en Venezuela. ¿Cómo terminan en Venezuela? Bueno, yo tengo que decir algo que mi marido Isaac puede comentar ahí. Yo me quería ir a Venezuela. Ya yo había tenido la experiencia de Costa Rica y yo veía a Costa Rica como muy pequeño. Además que yo había estado en Costa Rica, nosotros nos vamos a Costa Rica en realidad. Y yo consigo trabajo con el arquitecto Diego López Echandi. Y empiezo a trabajar con él. Nosotros vivíamos en casa de mis suegros. Isaac estaba en búsqueda de ver qué hacía en Costa Rica, pero Costa Rica era como pequeño. O sea, hay que ubicarse en el año. Estamos hablando en el año 83. Entonces, en una conversación con mis padres, mi papá nos dice que el Instituto Diagnóstico, Isaac dice que en Costa Rica había una crisis económica muy grande. Entonces, mis padres dicen, mi papá le dice a Isaac que en Venezuela el Instituto Diagnóstico tiene que ampliarse en el año 82 y que hay trabajos que hacer en el Hospital Oncológico Padre Machado y que por qué no entra eh, a trabajar como ingeniero en esto. Isaac acepta la oferta. Yo estaba feliz de la vida, tengo que reconocerlo, o sea, yo quería regresar a Caracas. Vuelvo a decirlo con respeto a todas las comunidades. La comunidad judía de Venezuela era nuestra familia ampliada y nosotros teníamos ese hilo que nos jalaba de pertenencia de vuelta. Entonces fuimos a Venezuela, Isaac empezó a trabajar y el trabajo le quitaba hasta las 10 de la mañana, porque la construcción empieza muy temprano en la mañana. Y en ese momento, bueno, Isaac puede escribirlo, pero mi cuñado Mariano Moscu, Roberto Bande, que cada uno estaba Roberto estaba en el Nacional, Mariana estaba no me acuerdo. Le dicen que por qué no empieza a trabajar con ellos, en algo de cambio, en el tema de cambio de valores, de dinero. Entonces Isaac, que era muy bueno para Cavendish, Mariana estaba en Cavendish, eh, Isaac, que era muy bueno con los números, tengo que decirlo, yo tengo que darle un mérito a mi marido, porque él complementa todo lo que yo no soy. Qué belleza. Sí, es que es la verdad. Él, Y te eh, ama con locura, me consta. a mí me consta también, y yo quiero decirles aquí en público, que Isaac tiene la gran virtud de la paciencia, que la vida no me la dio a mí, aunque la estoy aprendiendo ahora, después de lo que me ocurrió hace 2 meses. El tema de la paciencia es sumamente importante. Isaac es, como dice la cábala, ¿no? Yo vengo de una familia expandida. En mi familia todo era en grande y todo era dar, 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 hacer para el otro. Y así crecí yo. Yo no sé manejar la restricción. Yo no sé manejar el para mí. No existe. O sea, es difícil, no lo hago. Itzhak, representa cabalísticamente la columna de la Geburá, de la restricción. Y cuando yo lo veo a él, además de que tiene el nombre, no hay duda que toda su visión de la vida es mucho más concentrada y contenida. Entonces él dice que él todo el tiempo me tiene que jalar para aterrizarme. Yo no comparto eso mucho, pero yo sé que es verdad. Lo que pasa es que a mí me gusta vivir como vivo, ¿no? Esa es la verdad. Esa Susana mística de hoy
tiene una historia en el pasado a la cual quiero llegar. Ok. Y precisamente ese regreso a Venezuela, pues tú comienzas con muchos proyectos, entre ellos el que mencionaste, que tu padre pues te pidió de hacer la ampliación o la remodelación Sí, del de lo hospital, oncológico. del oncológico. Sí. Eh, Empiezas pues tú también en tu vida, en tu búsqueda. Vivías en la Florida y tienes una historia que es fascinante y tiene mucho que ver con Susana, de cómo se mudan A los chorros. a la casa de los chorros. Nosotros vivíamos en la Florida y yo estaba en búsqueda de terrenos para construir. Yo quiero decirles Ya que mi tenías, abuelo, perdón, ya tenías a Jonathan y a Dan. Adán, que nacieron en la Florida, correcto. Mis tres hijos son Ariel, casado con Aileen Sayak, Jonathan, que está casado con Aileen Lanes, y Dan, que está casado con Anael Elías. Yo tengo tres nueras que son triple A. Eso es un privilegio. Y podemos hacer otra historia de contar para hablar de los nombres de mis hijos, mis nietos y todo lo demás, porque dentro de mi mundo sincronístico, de nuevo, todo tiene una razón de ser. Lo que les quiero contar es que yo estaba buscando terrenos para construir mi primer edificio, lo hice en un terreno que compró mi abuelo Samuel. Qué Y yo belleza. estudié arquitectura, entre otras, porque mi tía Sandra Merenfeld estudiaba arquitectura y a mí me encantaba ir a ayudarla. Entonces, eso es lo que yo quería hacer. Construyo mi primer edificio, empiezo a buscar terrenos y veo un terreno en Los Chorros, muy grande, en Lomas de los Chorros, y me dicen, la corredora me dice, si no tienes tanto dinero, no lo puedes ir a ver. Entonces, obviamente, yo no lo fui a ver, pero esa información me llegó por una persona. Y me dice, ay, Susana, hay un terreno en Los Chorros. Y mi hermana Judith, que no particularmente me acompañaba a todo, porque me iba a acompañar a comprar un terreno, estaba en la casa, nosotras éramos vecinas en los apartamentos en la Florida. Y yo le digo, ¿por qué no me acompañas a ver el terreno en Los Chorros? Y resulta que ese terreno era de los Machado Singh, que se acababan de morir en un accidente de aviación. Ellos habían ido a Margarita, a la isla Margarita, a comprar cosas para una fiesta que iban a hacer en la casa de ellos. Y eso fue trágico, trágico. Y pusieron la casa en venta porque sencillamente no podían seguir viviendo ahí. Y Judith y yo entramos a la casa era sorprendente, pero era ver la colección de botones que tenía la señora, la colección de marfil que tenía la señora. Era una mujer tan fina y con tanto detalle. Esa casa estaba llena de puertas y ventanas de la Caracas colonial que ellos fueron comprando de casas que estaban en demolición. Wow. Entonces, cuando entramos, bueno, obviamente mis ojos eran los ojos de arquitecto y los ojos de Judith eran los ojos de psicólogo. Y estaba la hija muy tumbada y Judith me dice, olvídate de ver la casa. Esta gente está en un duelo muy profundo y nosotras no vamos a recorrer la casa a hacerles recordar su dolor. Y Judith se sentó a hablar con ella una hora a hacer terapia. Wow. Nos fuimos, no vimos la casa. Y me llamó la ama de llaves y me dice, yo quiero decirles, y bueno, me da pena contarlo, pero lo tengo que decir, que si los señores estuvieran vivos, Wow. ellos hubieran querido que ustedes sean los que vivan en esta casa. ¿Por qué no la vienen a ver de vuelta? Entonces ya yo fui a verla de vuelta. A todas estas los esposos no estaban involucrados, no estaban ni enterados, o remotamente enterados. Y la vimos con mucho detenimiento y yo le dije a Judith, mira Judith, esta casa, que es una sola casa, la podemos dividir en dos. Este lado y este lado, tú vas a vivir de un lado y yo voy a vivir del otro. Y Judith me dice, a mí me encanta este lado. Yo le digo, a mí me encanta este lado, estábamos perfectas. Nos gustaban los lados distintos a cada uno. Llamamos a los María, a Isaac y a Marianne y nos dijeron que qué se nos había perdido. Pero tuvimos una conversación interesante y fuimos a ver la casa con ellos y ellos se enamoraron de la casa. En ese momento me imagino que como estaban con Banco Noroco y lograron sacar los números, cosa que para mí era
cómo se iba a dividir la casa arquitectónicamente, no cómo la iba a comprar. Y hicimos una propuesta y compramos la casa. Entonces sucedieron dos cosas muy bellas. La primera es que fue un acto de mucho respeto de ambos lados. Y después de que nosotros pagamos la casa, el dueño de la casa nos llamó por teléfono, llamó a Marianne, le dijo, Marianne, te voy a devolver el cheque y hazme una transferencia cuando puedas. O sea que había una confianza increíble, ¿no? Y el segundo tema, Isaac dice, El tema de la casa, porque pues en esa casa suceden muchas cosas. El sí, escampadero, si no me equivoco, sí. Isaac dice que hicieron magia financiera, me consta porque estuvimos como 5 años sin muebles, pero te voy a contar lo que ocurrió ahí. En un momento, Marianne le gustaba a mi lado y a Isaac le gustaba al otro lado. O sea, nos gustaban los lados, nos gustaban cruzados. Entonces yo le dije a Isaac, ¿sabes qué? Lo justo es que como yo soy el arquitecto, yo voy a diseñar una casa que me dé igual cualquier lado y que ellos escojan el lado que ellos quieran. Entonces diseñé una casa que literalmente me daba igual. Le dimos a ellos que escogieran el lado y obviamente ellos dejaron que viviéramos nosotros el lado que a mí originalmente me había gustado. Remodelamos la casa, yo compré la maquinaria de carpintería, monté una carpintería en la casa, reciclé toda la madera, hice un trabajo muy, muy detallado. Y esa casa fue mágica porque en esa casa fueron los bar mitzvahs de mis hijos Jonathan y Dan. De esa casa salieron dos novias, yo la presté mi cuarto y bueno, salieron de la casa. En la casa se hicieron muchos conciertos para recoger fondos para la Universidad de Tel Aviv, la Universidad de Technion, para en Israel, para todo, ¿no? En esa casa se hicieron las reuniones de los centros de estudiantes para las campañas. Y en esa casa se comprometieron mi prima Perla. O sea, ahí hubo muchas cosas. La casa se prestaba para todo. Era una casa muy mágica. Los amigos de mis hijos que veían la casa decían que ahí ocurrían muchos milagros. Y yo tengo historias como que un día la señora que trabaja en mi casa aprendió a hacer sushi y yo vi a unos niños jugando básquetbol afuera, pero eran compañeros de mi sobrino, del hijo de mi hermana Judy. Y le digo a mi amiga, a mi muchacha, le digo, ve y ofrécele sushi. Y yo me acerco y les pregunto, no entiendo, ¿ustedes están acá porque van a casa de Judy? No, nosotros vinimos a jugar básquetbol. O sea, la casa se abría para todo el mundo. Yo tuve unas fiestas de cumpleaños muy mágicas, muy importantes porque fueron despedidas. Cuando decimos que la casa la íbamos a vender, nosotros trajimos a nuestros hijos que ya estaban en Estados Unidos para que vinieran a despedirse de la casa, para que cada uno de ellos recogiera su cuarto. Nosotros no queríamos irnos, pero nos tuvimos que ir por las mismas circunstancias y vender la casa, pero fue un momentos muy especiales. de todas esas fiestas de cumpleaños, porque me contabas que hacías fiestas temáticas, hay una en particular que quiero que te detengas a contar, Mm, que es, si no me equivoco, tus 35 años, que coincidió sí, sí. con el mismo año que fallece tu padre. Mi fiesta de cumpleaños, Isaac y yo cumplimos con una semana de diferencia. Y siempre hacíamos la fiesta juntos, los dos cumpleaños juntos. Cumplimos 35 años, hicimos una fiesta que se llamaba, era como de la época de los hippies, ¿ok? Todo el mundo venía vestido peace and love y toda esa historia. Mi papá no era un hombre religioso, pero no tengo duda que era un hombre extremadamente espiritual. El espiritualismo ya yo lo entendí por una persona en ese momento, que es muy fácil ser espiritual en el Himalaya. Lo difícil es ser espiritual en tu trabajo cotidiano, en la medicina, en lo que tú haces, en la arquitectura, en la ingeniería, en tu trabajo cotidiano. Ahí es donde el ser humano tiene que aplicar su trabajo espiritual, con el respeto y con el cuidado del otro. Entonces, yo estaba sentada en mi sala y mi papá se me acerca, se me sienta al lado y me dice, hoy es Tisha B'Av.
te voy a pedir que en tus próximos cumpleaños tengas cuidado, cuando lo vayas a hacer, revisa que no caiga el día de tu Tisha B'Av. Yo decía, mi papá con Tisha B'Av, ¿de dónde? Pero eso se me quedó marcado. Esa fiesta fue a mediados de julio y mi papá se murió exactamente un mes después, el 19 de agosto. O sea, ese es el mensaje que él me tenía que dar. Cuando mi hijo Jonathan se va a graduar del colegio, yo estaba ayudando a formar el acto de graduación y me doy cuenta que yo había citado a un ensayo el día de Tisha B'Av. Entonces llamé a la esposa del rabino Shui en ese momento y le dije, ¿qué hago? Es la graduación, tenemos que hacer un ensayo, tenemos que cantar. Y me dijo, haz tu ensayo, pero antes de empezar el ensayo, háblales sobre la importancia de Tisha B'Av. Y eso fue lo que yo hice. Y yo entendí que de alguna manera tú puedes integrar la religión de otra manera. Tú puedes impartir la enseñanza de otra manera. Y eso es lo que mi papá nos hizo. Qué interesante. Y tienes otra fiesta que quiero también llegar a esa, porque tú empiezas en una búsqueda. Sí. Hay momentos en la vida, y creo que esto, gracias también por contarnos tu historia, porque repito, mi intención con estos programas y con historias que contar, que así como yo aprendo escuchando, me interesa o me encantaría que la gente aprenda contigo, Te porque son cuento, aprendizajes de vida. te cuento rapidito. Cuando me yo tuve varias pérdidas importantes. Mi papá fue una pérdida terrible. Y mi amigo Ricardo Igliki, y mi amigo Luis Osfeld, y mi amiga Mónica. Y yo desde niña yo sabía que la vida no se limitaba solamente a esto. Eso era un feeling. Yo no soy psíquica, ni veo, ni nada por el estilo, pero yo sé que nosotros somos parte del todo. ¿Ok? Entonces, mi papá fallece y me cae a mi mesa de noche un libro que se llama Muchas vidas, muchos sabios, de Brian Weiss. Yo empiezo a tratar de buscar en ese mundo espiritual y porque tuve la gran suerte en la vida, Sandra Katz, Sandra era ahí, me dice, mira, hay una señora en la castellana que se llama María Elena Mancera, ¿por qué no la buscas? Y ella te va a decir un poquito sobre el tema espiritual. Entonces yo llego para allá, yo te conté que yo había tenido varios accidentes de piernas porque yo caminaba sin ver el piso, me caía en los huecos, me tropezaba, o sea, yo estaba todo el tiempo en algo, ¿no? Pero yo estaba en esa búsqueda espiritual, para entender hacia a dónde se había ido mi papá y a dónde se habían ido mis amigos. Y empecé a buscar en todas las religiones. Y María Elena, cuando yo entro a su casa, me dice, tú no tienes que buscar nada afuera del judaísmo. Todo está ahí. Coincide sincronísticamente en toda esa búsqueda que mi marido le da hepatitis. Y cuando Isaac le da hepatitis, yo entro en crisis, Susana, porque yo digo, ¿cómo va a estar él 2 meses sentado en un cuarto? Se va a volver loco. Yo me estaba proyectando, era yo la que tenía miedo de volverme loca. Entonces, en el Nuevo Mundo Israelita veo que dice Cábala y sanación. Entonces me voy a buscar el tema de la Cábala. Pero yo hablo hebreo perfecto y a mí en general todo me gusta desde la fuente. Entonces yo fui al centro de Cábala, escuché un poco sobre las enseñanzas allá, pero finalmente formé un grupo con unas amigas maravillosas que te las nombré. Nos reuníamos todos los miércoles en la noche en mi casa y estudiábamos Cábala con el gran maestro que se llamaba Isaac Ben Sakel. Él fue nuestro director. En ese momento, Brian Weiss, el mundo otra vez del sincronismo, lo trae Fundana para Venezuela. Y yo decido, ya yo, Brian Weiss, había cenado en nuestra casa, yo lo conocía personalmente. Había decidido que yo no iba a participar más de eventos de ese tipo porque eran delicados. Resulta que tuve una experiencia el día anterior que vino una persona muy conocida de Venezuela, una actriz venezolana,
me empieza a preguntar sobre las regresiones, yo le echo broma, le digo, a ti te van a hacer una regresión, me dice, ¿tú cómo lo sabes? Digo, no, lo estoy inventando. Al día siguiente, cuando ella llega, yo le recibo la entrada, le digo, te van a hacer una regresión, pero yo no tenía la menor idea, yo estaba jugando con ella. Ella se sienta en el público y Brian White sube al escenario, habían 2000 personas, Perla estaba ahí, Francis Cohen estaba ahí, y mi amiga Elizabeth Segovia, que la voy a nombrar más adelante, estaba ahí. Y Brian dice, voy a escoger del público a una persona, esa persona va a escoger a 10 personas, y de esas 10 personas yo las voy a evaluar y voy a escoger a quién le voy a hacer la regresión. Para hacerte el cuento corto, escoge una persona, él escoge entre esas 10 personas a esta muchacha que yo le había dicho que le iban a hacer una regresión. Yo entro en un estado de emoción que no puedo controlar porque a mí me pasa eso. Me emociono y voy donde ella y le digo, ¿te das cuenta? Y me dice, tú lo arreglaste. Le digo, no, yo no lo arreglé. Él te escogió porque sí, le digo yo. Pero ese es el poder del deseo. Cuando tú deseas algo de corazón, como ocurrió cuando mi papá se muere y yo veo el libro de Brian Weiss y mi corazón, no mi cabeza, no mi razón, dice, yo tengo que llegar a él. El universo mueve las piezas para que él aparezca. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos, pero están ahí todo el tiempo. Entonces, él se lleva hasta 10 personas y la coge a ella. Perla está ahí, Perla sabe porque Perla estaba presente. Yo ya me desbordo de la emoción, pero yo estaba controlando las luces, el escenario. Me siento en el piso, en la primera fila, y cuando ella empieza a hacer la regresión en el escenario, dicen los psicólogos que eso se llama un puente. Y yo lo estoy contando para que ustedes sepan que es sumamente delicado. Esto no es un chiste. Tengo la garganta muy alborotada. La historia es que se me tranca la garganta. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo, como si estuviera en el cine, yo estoy viendo una película en mi cabeza que es la regresión de ella en el escenario, pero que me está ocurriendo a mí físicamente. Brian White se da cuenta y me mira y yo me salgo de la sala porque digo, tengo que agarrarme. Entonces me paro al lado de Francis, nunca me voy a olvidar, Francis no tenía la menor idea de lo que estaba pasando en ese momento. Y pasa esta niña, Elizabeth Segovia, y me ve y me dice, Susana, ¿qué te pasa? Y yo, como tengo una mente mágica, yo le dije, ¿cómo tú sabes mi nombre? Porque yo lo tenía escrito aquí, porque yo era organizadora, pero yo pensé que ella era psíquica. Y ella me dice, porque yo soy psíquica. Entonces yo le digo, mira, yo no sé lo que me está pasando, pero tú no me sueltes, por favor, quédate conmigo. Entonces ella se quedó conmigo, no sé si entraba tanto detalle, pero ella me empieza a contar qué pasó en esa vida, era una vida en el holocausto, era una vida en el holocausto, me estaban llevando a mí en un vagón. Yo tenía una hermana mayor que todo el mundo la conoce. Mi hermana mayor se llamaba Barbara Streisand. Esa niña de Caricuao me lo dijo, yo no le dije a ella nada, ni siquiera le nombré el nombre. Ella me lo dijo ahí. A mí me bajan del camión una familia antes de que me lleven y me adoptan, me meten en un baño y yo pierdo la voz y yo me muero en ese baño, ¿ok? Y a mi hermana le meten un tiro en el estómago. Todo eso me lo está contando ella. Yo no sé nada de eso, ni lo vi, ni tuve la regresión cero. Es una historia que me está contando una persona que me ve, ¿ok? Pero después yo investigué con otras personas y tenía como cierta lógica. La historia es que esta muchacha, Elizabeth, me acompañó mucho en el proceso de encontrarme, pero en ese momento empecé a trabajar el tema de la garganta con Marisabel Cordido, médico homeópata, mi amiga, porque se me trancó la garganta horrible y me llevó a psicólogos y nadie me quería recibir porque todo el mundo decía que yo estaba perfecta. Porque cuando hay que hacer trabajo de alma, es muy difícil. Solamente los psicólogos junguianos, como mi hermana Judith, que ella fue la que dio en el clavo y me dijo, a ti te tiene que ver esta persona. Entré en terapia con esa persona durante 4 años, pero la experiencia de Brian Weiss me hizo perder 12 kilos en 3 meses. Wow. Ahora quiero contarles algo, la relación con la arquitectura y cómo el trabajo espiritual tiene que ver con el trabajo que nosotros hacemos.
Ese evento coincidió con el concurso, que fue mi primer concurso de arquitectura del Museo Sefardí. El Museo Sefardí, yo empiezo a estudiar un poco sobre la historia de los judíos que salen de España y decido hacer un paralelismo entre el recorrido del pueblo judío y el recorrido de los judíos sefardíes. Y yo estoy participando en el concurso, diseño el proyecto, pero el proyecto tenía varias partes. Tenía el camino, que era el recorrido de los judíos saliendo de España. Tenía las aguas, el cruce de las aguas, que son las emociones. Tenía el portal, que era la cuarta lámina, que era la puerta que es Coro y Venezuela, que le abre la puerta a los judíos. Y la quinta lámina del proyecto era la vasija, que era el uno que reunía a todos los inmigrantes. El único espacio que yo no podía diseñar de mi proyecto era el camino. El camino tiene a Abraham, Moisés, las 12 tribus, la destrucción de los templos. Todo esto es blanco y negro, porque Abraham, Isaac y Jacob, Abraham, Moisés y los tribus tenían relación directa con Dios. Toda esta parte del recorrido es en tonos de grises, tiene que ver con el holocausto, con la Inquisición. Pero ese camino, ese recorrido, tenía que ver con mi garganta también, con la manera en que yo estaba transitando en la vida y yo no estaba uniendo esta parte de acá con la parte de abajo, que es la garganta. Cuando resolví el tema de la garganta, terminé mi proyecto arquitectónico y lo resolví. Esa es la Wow. historia. Al final recibió mención, pero no fue el No, no, elegido, ¿correcto? no, pero otra vez dentro del orden general, yo recibo una mención, yo estaba muy brava, muy dolida, porque además yo había entendido por varias personas que habían estado ahí que el proyecto tenía altas chances de ganar, pero como yo me preparé para ese proyecto, viene en el año, eso fue en el 99, en el año 2000 y en la vaguada, nosotros estamos trabajando muy intensamente en Hebraica, con el centro de acopio, tratando de ayudar a Venezuela. Era un trabajo extraordinario, tengo que decir que era uno de los mejores centros de acopio del país. Y mi cuñado y mi cuñada de Costa Rica insisten de una manera irracional que ellos querían venir a Venezuela. Y no había ni siquiera el puente para llegar al aeropuerto. Y nosotros le explicamos a mis cuñados que no podían venir, que nosotros estábamos en duelo. Pero ellos era como que no escucharon y vinieron. Y yo estaba muy brava y estaban sentados en la mesa de Shabbat y ellos estaban en una punta y yo estaba en la otra. Y mi cuñado le comenta a Isaac, a mi esposo, que en Costa Rica se va a hacer una sinagoga. Es como que la oreja se tiró y regresó y a mí me cambió el mood completo y le digo a mi cuñado y me dice, yo no tengo idea, si tú quieres averigua, llama el lunes. Llamé al presidente de la comunidad, el presidente me dijo, mira, sí, la entrega es la semana que viene, pero los arquitectos pidieron 15 días de prórroga. Yo no hice muchas preguntas, cosa que fue muy buena. Eso era parte de mi deseo también. Yo quería hacer un sitio, un centro de oración. Ese es el poder del deseo del que yo hablo. Y también eso hizo que mis cuñados vinieran. Ellos vinieron a traer de alguna manera la información. Entonces, llamo y me dicen, tú tienes 15 días si quieres trabajar. En 15 días, gracias a la comunidad judía de Venezuela, 1000%, 1000. Yo tenía mucha claridad de lo que era un centro comunitario. Yo tenía mucha claridad de cómo había que diseñarlo. Y yo me fui con 5 láminas o 7 láminas en blanco y negro, pero yo diseñé el concepto en base a un concepto muy, muy claro. Las manos, que son la comunidad, las que contienen, y que contienen la esencia, la llama, la luz. Y la menorá, que es el primer objeto que Dios le dice a Moisés cómo lo tiene que hacer dentro del templo y que lo tiene que hacer de un solo bloque. Entonces yo pongo la menorá como mi elemento de orden en mi terreno. Yo agarro el terreno, no lo vi, me lo describieron por teléfono. Y yo pongo las manos como lo que le va a dar la forma a todos los espacios. ¿Por qué? Entonces, todos mis espacios que eran comunitarios contenían
la llama y en donde había una llama había una claraboya. Esta es la manera de llevar la parte conceptual de la arquitectura a una arquitectura real y concreta. Bueno, Wow. pues, ¿Cómo te informaron que tu diseño había sido escogido y cómo fueron esos años de ejecución? bueno, yo me fui esa noche porque yo entré, presenté el proyecto y enseguida el jurado abrió la puerta y dijo, te puedes llevar todas tus láminas. Entonces yo le dije a Isaac, yo le dije a Isaac, ¿gané o perdí? O este proyecto no sirve para nada, o yo gané. Isaac me dijo, ya tuviste una experiencia con el Museo Sefardí, no te vayas a ilusionar, mañana nos vamos a la playa. Esa noche llamó el presidente de la comunidad, Jacobo Milgram, que en paz descanse, y me dijo, ¿te puedes quedar un día más? Entonces yo estaba con la misma historia, con Isaac, diciéndole, ¿gané o perdí? Al día siguiente llegamos a la comunidad y vimos que estaban todos los proyectos exhibidos, los arquitectos tenían presentaciones en renders y todo, porque tenía muchos meses preparándola, pero no me dejaron que yo colgara mis láminas porque nadie entendió. Entonces dijeron ahí, por unanimidad, el jurado decidió que ganó el proyecto de Susana. En un mes, Susana le va a presentar el proyecto a la comunidad. Entonces me tocó un mes preparar, hacer una presentación en la comunidad y mostrar el proyecto. Pero aquí lo mágico y lo increíble y lo místico y lo esotérico y lo que ustedes lo quieran llamar, porque yo lo que soy es sencillamente un canal que recibo. Yo soy como el personal computer. Tú pones Google, pones ahí el nombre, lo que tú quieras y te baja la información. Cuando yo me conecto con la emoción, la información llega a través de un periódico, de una revista, de un comentario, de alguien que me dice algo. Pero como yo estoy abierta a recibirlo, lo uso. Wow. Ya no me acuerdo cuál fue la pregunta, pero Quien haya estado en esa sinagoga en Costa Rica, yo tuve la oportunidad de estar ahí y la verdad que uno desde el momento que entra sientes algo en el cuerpo que no sé sí. explicarlo. Te Por eso es la felicito. presencia de Dios acá. Es que eso es lo que hay que entender, que en realidad nosotros somos solamente vehículos. Lo que tú estás haciendo ahora, eso es un vehículo. Tú estás abriendo tu plataforma para que la información llegue. Y la información hoy llega a través mío, otro día llega a través de otro, pero de eso se trata, ¿no? Si me permites, me encantaría que me eches otra historia, que me la contaste y quisiera que la compartas con el público, porque esa magia, ¿no? Ese misticismo que uno tiene a veces en la búsqueda, uno no sabe en qué momento pues lo encuentra. Y uno a veces quiere ir por un camino y resulta que, ¡pum!, la vida te lo cambia y tienes que, como dices tú, leer las señales. Estoy hablando Sí. un poco como Susana, no sé si yo hasta misma me entiendo. Esa fiesta de disfraces otra vez, con el tema de Alicia en el País de la Maravilla y tu disfraz. Bueno, porque como yo toda la vida he corrido, y mi frase es no tengo tiempo, estoy apurada toda la vida. Y yo traté en esa fiesta de cambiar y me vestí del conejo. Me hice un traje del conejo de Alicia en el País de las Maravillas, que mi prima Dina era Alicia y corría detrás mío en la casa, corríamos por todas partes. Y yo me decía a mí mismo, a mí misma, Susana, a las 12 de la noche vas a cambiar y ya no vas a ser más nunca el conejo de... Pero yo quiero decirles que de niña a mí me llamaban conejita, otro sincronismo. O sea, mi mamá me llamaba Belinda Matías, Adela Matías, la gente que me conocía así me llamaba conejita. Entonces, yo traté de vestirme para actuar como yo vivía la vida, corriendo. Y a las 12 de la noche me cambié y me hice un traje de una maga con todos los colores del arco iris, como diciendo, estoy integrando el todo en la nueva Susana. Pero es posible que algo haya cambiado, pero ¿sabes qué? Ya entendí que no, o sea, esa es mi esencia. O sea, yo trato de tener paciencia, trato de ser más tranquila, pero él no sé. De hecho, te mudas
a Estados Unidos en un momento de tu vida que deciden hacerlo en familia, pues ya sabemos la situación, y te llega otro proyecto interesante en Panamá. Sí, la sinagoga de Panamá me llaman y ahí también es muy interesante porque ellos se llaman Betel. Betel es el sitio donde Jacob puso la cabeza y tuvo el sueño, vio a Jacob y vio los ángeles de Dios que subían y bajaban. Yo normalmente cuando me llamaba a alguna institución de este tipo, yo iba a la Torá a buscar de qué se trataba. Yo después puedo detallar Costa Rica con eso también, pero en realidad Betel era el sitio donde Jacob tuvo ese sueño y me llama el presidente de la comunidad y me dice, necesitamos que te vengas para acá porque tenemos un problema. El terreno es una roca. Y yo sin saber lo que era le dije, ese es el terreno, cómpralo. Muy arriesgado, porque ellos estuvieron un año tallando la roca para que yo hiciera mi capricho de montar la sinagoga encima de la roca. Y hice las dos escaleras que suben desde el mundo concreto, desde la entrada, hasta el mundo de la acción. Bueno, hay dos escaleras que son las escaleras de los ángeles de Dios que subían y bajaban, y después subes a la sinagoga, que es un círculo, es uno solo. ¿Por qué? Porque Jacob, con sus 12 hijos, sumaba 13, y 13 es el valor numérico del número de la palabra Ejat, uno. O sea que Jacob con sus hijos formaron la unidad. Y por eso es que esa sinagoga es redonda. Y acústicamente el problema del círculo es grave, pero todos los proyectos de las sinagogas están diseñadas con unas compañías que son expertas en acústicas y trabajadas para que funcionen perfectamente. De hecho, para ti el tema acústico es muy importante en todas tus obras. Sí, eso es así. Y bueno, estamos aquí hilando, hilando con tu tema de la garganta. Qué historias, qué historias. Sí, De hecho, ahorita tú hablando, me contabas que la casa de tus padres en Altamira se llamaba Roca Azul. Roca, y estaba encima de una roca. Sí, sí, ¡Wow! sí, Coincidencias sí. o Así es. causalidades. Así es. Lo que maneja mi cuñado Jacobo de piedras se llama Roca Azul también. Y él fue el que trajo toda la piedra de Jerusalén para la sinagoga de Costa Rica. Qué bárbaro, qué bárbaro. No, no, Tienes una historia hablando de piedras que quiero que me la cuentes porque no. estoy segura que el público Pero vamos a va a tener que estar invitar el fascinado. almuerzo a la gente, me muero de la pena. Un ratito más. La piedra grabada Sí. con las letras, con la ¿Quieres que la letra de muestre? Rubén. La voy a mostrar. El público sé que va a aguantar un poquito más. Ya vamos a llegar a ir cerrando y entendiendo pues esta fascinante vida de Susana y por qué hace lo que hace, ¿no? Jacobo, mi cuñado, me trae la piedra de Jerusalén y yo le pido que me traiga una piedra grande para dejarla como un testimonio de mi papá. Y él me trae una piedra de 2 toneladas que estuvo tirada ahí mucho tiempo y en un momento yo le digo al ingeniero, le digo, ¿por qué no me consigues a alguien que me talle la piedra? Entonces él me lleva al cementerio mormón y me aparece un señor chiquito, no sé qué, y yo le digo, ay, ¿usted será que me puede tallar la piedra? Entonces yo le llevo una muestra de piedra y le entrego esto que ustedes ven, se lo entrego a él. Yo no escribo nada, pero sí me doy cuenta que ese día era 19 de agosto, que era el día que mi papá había fallecido. Y yo Wow. estaba, ok. Y este señor agarra la roca, le agarra a él y me escribe una reish, pero además me la escribe del lado que corresponde. Y yo le digo, ¿qué está haciendo? Me dice, no, como yo hago tantas lápidas, yo estoy haciéndole una letra en hebreo, pero yo no sé qué es. Me escribe la reish y yo terminé de escribir el nombre Reuben, que era el nombre de mi papá, Wow. y él me talló la roca con este nombre. Wow. Increíble. Gracias por compartir esa historia tan íntima con nosotros, Susana. Gracias. Siguiendo en esta búsqueda, porque ya vamos a llegar a CoExpace, estás aquí, pues la Susana que ya conocemos inquieta, que va ahí corriendo contra el tiempo y que
que siempre tiene tiempo para todo, que también es algo que me llama mucho la atención y que aprendí yo de ti el día que estuve en tu casa, quiero decirlo y lo puedo compartir con la audiencia, que es que uno debe siempre hacer tiempo para las cosas realmente importantes. Y Así. ese día yo quería ya venir a mi casa a descansar porque estaba pues bastante llena de información y gracias a tu comentario pues fui y compartí pues una velada maravillosa con mis Fueron amigos. 6 horas que yo estaba muy impresionada. Sí, gracias a ti. Así que es importante buscar el tiempo para cumplir y hacer sentir bien a los demás. Te voy a contar que en algún momento de la historia de mi vida, mi amiga Silvia Peloic me dijo un día, tú nunca tienes tiempo para tomar café. Y otra vez me estaba regañando porque yo estaba como en muchas cosas y yo entendí que si una amiga me llamaba para tomar café, yo iba a tomar café. O sea, uno siempre, otra vez, hay una frase en hebreo que dice, le kol et. Cada cosa tiene su momento, cada cosa tiene su tiempo. Y si a ti se te presenta una experiencia en algún momento, obsérvala, intégrala. Eso se me viene ahora a la cabeza. Maravilloso, maravilloso, Susana. En esa búsqueda empiezas a hacer aquí muchas cosas. De hecho, inclusive me contabas que empezaste a diseñarle la casa a los amigos de tus hijos. Sí. Pero pues ese llamado de hacer algo grande, por eso es que me parece tan importante este camino que hemos hecho el día de hoy de tu vida, porque pues de tu padre y de tu abuelo Isaac tomas ese concepto de que cuando haces algo lo haces en grande. Y aquí viene el tema de EcoSpace. Es este proyecto pues maravilloso que están haciendo, que tenemos un summit la semana que viene y todavía todos aquí los estamos invitando a que sean parte de este movimiento. Ya Susana nos va a explicar de qué se trata, pero es algo en grande, muy grande, con mucho propósito y que estoy segura que se va a dar. Gracias. Así es que háblanos, ponte la cámara de nuevo Primero para que cerremos lo que estás diciendo, el Summit es gratuito, es online, es virtual, se pueden inscribir a través de la página coexpace.org. la pondré finalizando nuestras Ok, historias. pero déjenme contarle, Ilana y yo, Ilana Becker, mi amada Ilana Becker, arquitecto, gran arquitecto, a quien yo respeto profundamente, y yo tenemos muchos años trabajando en proyectos comunitarios institucionales. ¿Ok? Ilana, además de todo su trabajo como arquitecto, tiene más de 18 años dirigiendo el espacio Ana Frank en Venezuela, que es un espacio que entre las funciones más importantes que tiene es la formación de jóvenes como intercambio. Ilana y yo siempre hemos tratado de participar en concursos de arquitectura porque el concurso de arquitectura te crea un espacio en donde tú puedes ser creativa como tú quieras. ¿Ok? Y en una de nuestras reuniones en conjunto decidimos que queríamos hacer algo aquí en los Estados Unidos propio. Yo ya tenía mucha experiencia con los centros comunitarios en Venezuela, en Panamá, en Costa Rica, aquí en Estados Unidos, y estaba convencida, y estamos, porque hablo en nombre mío y de Ilana, que podíamos crear espacios en donde se pudiera generar integración y convivencia. ¿Ok? Entonces, hace 3 años sentimos la necesidad que queríamos aportar algo acá, porque estaban nuestros hijos, nuestros nietos, toda la generación acá. Entonces dijimos, vamos a hacer algo acá, vamos a usar la experiencia de Espacio Ana Franca en Venezuela para continuidad en la parte de formación, de educación y todos los eventos que ocurrieron, que han ocurrido últimamente, avalan a que esta idea es válida, pero además queríamos crear
un espacio propio, una sede en donde pudiera, pudiera tenerse la experiencia presencial y que además quedara como sede de este gran movimiento. En ese momento se nos une Vivian. Vivian es una psicóloga mexicana que yo tuve la gran suerte de poder compartir con ella en mi oficina. Y ella desde que trabajaba como psicólogo y en mindfulness, ella veía lo que nosotros estábamos dibujando al lado y siempre me decía, yo voy a trabajar en esto. Entonces surge Vivian Tussier. Tussier, Vivian Tussier, que vive en México. Entonces surge la idea de CoExpace, un centro, una sede que dé solidez, permanencia a todas estas iniciativas de convivencia, reflexión y de acción, un espacio creado para inspirar a nuevas generaciones y decidimos entre las tres crear el movimiento que tiene tres columnas, tres pilares. El primer pilar es lo que se llama el Summit o la cumbre digital online que empieza este miércoles. Es totalmente grabada, la pueden escuchar a su tiempo y necesidad. La van a poder escuchar solamente que los 3 días de la cumbre es gratuito, más el cuarto día que vamos a dar un día de bono donde van a estar todos los speakers. Y después tú puedes suscribirte por un monto que consideramos que es bastante bajo. La puedes escuchar toda tu vida. 29.99. Lo puedes escuchar, exacto, lo puedes escuchar caminando en el gimnasio, donde tú quieras. Los speakers que buscamos para este summit son personas que han tenido experiencias de valentía moral en sus vidas, que son ejemplos de cambios que tuvieron por situaciones de enfermedad de las Torres Gemelas, que escogimos la fecha con toda intención. September 11 es el segundo día y tenemos un sobreviviente que se llama Suyo John, un indio espectacular, es un motivational speaker, que le habla sobre cómo él bajó 89 pisos, pasando por toda esta gente que falleció, y cuando llegó abajo, él cambió toda su visión de trabajo de ser un ejecutivo a montar una plataforma para rescatar el tráfico de mujeres y de niños desde la India hasta Ucrania. ¿Me permites que te interrumpa y nos Claro, eches el cuento de cómo lo conseguiste a este speaker? Por favor, ok. Yo quiero cortito. decirles que yo soy muy, muy admiradora, con mucho respeto a todos los que piensan diferente de mí, de ChatGPT, porque ya yo aprendí a usarlo exprimiéndolo. Entonces yo le escribí a ChatGPT y le dije, yo necesito que me Perdón, consiga. Susana, para que nos instruyas un poco. Tú le tienes que enseñar a ChatGPT quién eres tú y lo vas alimentando para Claro. que te Yo le conozca. digo quién soy yo, ya me conoce porque Ok. lo tengo mareado. Pero además de eso, yo le digo exactamente cómo quiero que sean las características, lo que quiero que me busque y cuál es su rol como buscador. Entonces en ese momento le dije, mira, yo voy a tener en el Summit un día dedicado a el renacer de las cenizas. Búscame, son 5 nombres de personas que no sean ni bomberos, ni policías, ni personas destacadas, 5 seres humanos normales y corrientes que hayan tenido una experiencia de las Torres Gemelas que les haya cambiado la vida. Y aparece este señor, aparecen otros, yo le escribo a 5 y solamente él me contesta. Él me contesta como a los 4 minutos y él ya sabía quién era yo, de dónde venía, de dónde había estudiado, sabía mi vida completa. Yo le digo, pero la que te va a interrogar soy yo. Tú me dice, no, es que te voy a explicar. Yo soy un motivational speaker, además soy un gran admirador del pueblo judío. Y cada vez que yo hablo en público, en vivo, me tengo que salir porque hoy en día hay mucha agresividad en el mundo y no podemos terminar nuestras conferencias. Entonces yo le dije, mira, nosotros este summit es grabado, precisamente por eso. Nosotros vamos a escuchar las preguntas del público, pero aquí no va a haber ni nada que hiera, porque es un summit sobre coexistencia, sobre respeto a las diferencias. Entonces, así fuimos escogiendo a cada uno de los speakers, fuimos escogiéndolas. Entonces,
Él dijo que por supuesto que sí, y él se ha vuelto uno de los aliados más grandes de nosotros. De hecho, quiere que vayamos a la India para ver su trabajo. Así como él, tenemos mucha gente, psiquiatras, escritores, poetas, tenemos cómicos, tenemos conservacionistas del planeta, tenemos arquitectos. La idea final y la idea de hacer todo esto, quiero llegar a que visualices, que lo veas y que nos transmitas a los que te estamos escuchando lo que será ese espacio. Pues obviamente un diseño arquitectónico, pero es un museo donde la gente va a poder ir y va a poder tener la experiencia y sentir lo que tú estás tratando de Es explicarnos, que es correcto. ese tema de coexistir. Te voy a explicar. Este es un proyecto muy ambicioso. Yo los invito a que vean todo el proyecto en la página web y que vean todos los videos, porque los videos son muy explicativos. Pero nosotros tenemos, como en estos tres pilares, que me faltó hablar del segundo, tenemos la presencia online, que es indispensable. Tenemos más de 2.500 personas inscritas. Tenemos cantidad de gente de la India, de Venezuela, de Perú, de América del Sur, de Colombia, de México, ¿ok? De Miami. El segundo pilar, que agarró mucha fuerza después de los eventos del 7 de octubre, es la exposición itinerante, utilizando todo el conocimiento y toda la preparación que Espacio Ana Frank tiene de llevar los módulos de información a los colegios y a las universidades. Entonces, nosotros vamos a empezar en conjunto con Cadena en octubre o en noviembre. Vamos a llevar Justos entre las Naciones a los colegios de Broward y tenemos programado para febrero el segundo summit, que están todos invitados, que se va a llamar On Mute Mm. y va a estar unido a la exposición itinerante que va a ir a las universidades sobre la desinformación, el manejo de las informaciones, que también incluye la salud, no es solamente el periódico y las noticias, todo lo que significa el mal uso de ChatGPT, por ejemplo, como acaba de ocurrir una desgracia con un niño, o sea, el tema de los bullying, el tema del bullying, el tema de los shootings en los colegios, todas estas cosas que tienen que ver con lo que estamos viviendo, las queremos cubrir. Yo quiero invitar a todos porque esto es un trabajo titánico. Y nosotros, cuando digo que necesitamos ayuda, también necesitamos la ayuda del soporte económico, porque todo esto es producir y producir, producir, producir. Pero también el que quiera trabajar en algo que considera que puede comprometerse a ayudarnos a sacar este proyecto adelante, es importante. Y nosotras queremos terminar con el edificio. Es un paso, el último paso. Vamos a tener reuniones con la ciudad. Queremos hacer un proyecto, queremos crear un campus en donde tengamos ciencia, arte y humanismo. Tenemos visto un terreno en conjunto en una zona de museos. Ese es nuestro sueño para que si vamos a trabajar el tema de la mujer en CoExpace, el Museo de Arte pueda tener exposición de mujeres pintoras y el tema del Museo de Ciencias pueda tener cómo trabajan las mujeres en, en sus casas, en diferentes partes, ¿no? O sea, que todo se pueda trabajar en conjunto. Nosotros estamos buscando hacer un proyecto integrativo. Queremos que todas las instituciones que existen en el mundo y en Estados Unidos estén debajo de nuestro propio techo. Quiero, por favor, que compartas también el tema del museo o el espacio, cómo lo diseñaste en espiral. Quiero que me expliques un poco eso. Pero es que no Y tengo además, ese... el tema, el tema de la realidad virtual. Y Ok, ya con eso vamos cerrando. excelente. Este proyecto está concebido en base a tres conceptos arquitectónicos místicos muy importantes. El primero es la espiral de la conciencia. Tú puedes avanzar en la vida o tú puedes retroceder. Las guerras retroceden, la, los prejuicios retroceden, ¿ok? La empatía, entonces nosotros tenemos cuando tú llegas al edificio literalmente hay un gran agujero negro. Tú caes por el agujero negro al momento de la historia que estamos escogiendo, que vamos a representar ahí, y bajas por una espiral que va en contra de las agujas del reloj. Porque cuando llegas a ese fondo negro,
el tiempo se retrocede. Pero a partir de ahí, después de que tú tienes una experiencia vivencial, toda con una experiencia virtual, hologramas, no con los lentes, sino con sensación. Si Wow. se toma el tema del shooting en el colegio, tú vas a caer ahí y vas a estar en la mitad de un shooting, lo vas a poder sentir y tú vas a decidir cuánto tiempo le quieres dedicar a la experiencia. Pero cuando sales de ahí, empiezas a subir en sentido de la aguja del reloj por la ruta del dilema. Y ahí vas a ir todo el tiempo pensando, ¿qué hubiera hecho yo? ¿Qué hago? ¿Hubiera ayudado? ¿Me hubiera escondido? ¿Participo? ¿Ok? Vas por la ruta del dilema. Si escoges un dilema, una ruta que es la equivocada, probablemente vas a volver a caer en el agujero negro. Pero si haces algo que realmente, eso va a tener toda una curaduría. Eso está escrito, no lo estoy inventando. ¿Ok? Vas a llegar al final, al espacio de la toma de acción. Y ahí van a estar representadas todas las instituciones que existen, que hacen algo por el planeta, tanto por el ser humano como por el planeta, como cuidar al planeta, porque el trabajo con el planeta es un trabajo que tenemos que hacer en comunidad. Si no lo hacemos en conjunto, no vamos a tener planeta donde vamos a vivir. Ahí van a estar todas las instituciones y tú vas a poder decidir cuánto tiempo quieres tú activar, cuánto tiempo estás dispuesto a darle a una institución de los océanos para cuidar a los océanos. O cuánto tiempo yo estoy dispuesto a darle al tema del bullying o el tema de los seres humanos que se quitan la vida porque se equivocan, Wow. porque no están bien orientados. Entonces, tenemos que hacer un equipo con psicólogos. O sea, Ilana, Vivian y yo somos como las que manejamos el caballo. Somos como las directoras de orquesta. Tengo a Jacobo Rubinstein trabajando con nosotros, ayudándonos en toda la parte de estrategia y logística, apoyado con Isaac también, con mi esposo. Tengo a Lily Steiner, que trabaja desde UM, que está ayudándonos con todo el tema de el manejo de la realidad virtual. Tenemos personas en el área de curaduría de arte. O sea, estamos armando un equipo. En este momento se unieron dos personas más que no sé si puedo decir, bueno, no, que están trabajando con nosotros, gente que ha visto el proyecto y que nos ha dicho, yo quiero trabajar acá, me quiero activar con ustedes para hacer este proyecto realidad. Amén, amén. Chapó, así será, Susana. Y me encanta haber hecho este recorrido de tu vida contigo y haber llegado pues a este magna proyecto que estás lanzando en conjunto, como bien lo dijiste, con Ilana, con Vivian y con todo ese equipo que te acompaña, porque al final es un trabajo en equipo y que estoy segura, pero segura, segura que en unos años estaremos inaugurando ese espacio. Para terminar, mañana a las 2:30 tenemos una entrevista a las 3 con Marianne de la Fuente en Actualidad Radio. Hay que buscar cuál es. Actualidad Radio, tenemos la entrevista a las 2:30, es una entrevista de 25 minutos. Cerrando, quiero que me digas con dos palabras de cada uno. ¿Qué te llevas de papá? ¿Qué te llevas de mamá? Y unas palabras especial a Isaac y a tus hijos. Wow, voy a llorar, puedo llorar ya. Mira, a mi papá le tengo que agradecer porque a pesar de que entiendo que no es fácil vivir la vida con pasión y con entrega y con devoción, le tengo que agradecer porque su ejemplo lo tengo demasiado presente. Y él siempre me está hablando en el oído y me está dando ideas, literal. O sea, yo lo tengo muy presente, así que papi, gracias porque eres un ejemplo único. Mi mamá, el amor de ella hacia nosotros, el habernos hecho personas que creíamos en nosotros, siempre éramos las mejores para nosotros, ¿ok? La manera en que ella nos llevó es un ejemplo a seguir. Mi mamá mantuvo la unidad de la familia, este, realmente muy, muy especial y a mi mamá también la tengo presente todo el tiempo. A veces huelo el perfume, ¿no? Ah, wow. Sí, sí. A mi marido Isaac, yo no tengo nada que decir porque Isaac se para de cabeza
hace yoga y se para cabeza para ver a veces el mundo como lo veo yo. Isaac tiene muchísima paciencia. Yo lo digo aquí en público, yo no tengo duda que me ama con locura, porque no hay manera de vivir conmigo si no es desde el amor. O sea, Acaba de ser tu aniversario, 40 y... 7, 27. Isaac, entre observaciones y observaciones que yo a veces me pongo brava con él, porque no me gusta escucharlas, porque a nadie le gusta escuchar lo que uno no quiere escuchar. Pero yo siempre saco lo importante que tengo que sacar de lo que él dice. Mis hijos y mis nueras, porque tengo que decir que tengo mucha suerte con mis 3 nueras, son como si fueran mis hijas. No soy como la mamá que las regaña, ni quiero ser. Además de que los amo con locura, definitivamente. Son también pilares, porque siempre me están atrás. Y si me tienen que decir algo que no es, me lo dicen. Siempre me están acompañando, tanto ellos como ellas, igualito, no hay diferencia. Quiero decirles a mis hijos y a todos los que están escuchando que el trabajo más importante en la vida es el trabajo que uno hace con uno mismo. El recorrido de la vida es de uno con uno. Eso es la verdad. Estamos rodeados de mucha gente, estamos rodeados de muchos estímulos, pero al final, lo único que uno se lleva es esa sonrisa o esa alegría que yo siento por dentro de lo que yo he visto, que he caminado, que me han acompañado, que he creado y que además es mi familia. A mis hermanos los tengo que nombrar porque no me des más largo. Ustedes saben que el azúcar tiene 4 palos, nosotros somos 4. El 4 y la jupá también. El 4 es un número muy importante porque el 4 es el que ancla a la materia, a esta dimensión. Y yo creo que mis hermanos, nosotros 4 hacemos eso. Somos muy diferentes, pero nos movemos con muchísimo amor y con muchísimo respeto. Nos regañamos muchísimo, porque lo sabemos, pero siempre tenemos la presencia de papá y mamá que nos inculcaron que había que mantener a la familia junta y que había que seguir adelante a pesar de todo. ¡Wow! ¡Qué belleza! Gracias, Susana. No, gracias a ti, yo me Quiero siento tomarme muy... el tiempo, unos 5 minutos más, porque te quiero No, leer mensajes maravillosos de la gente que nos ha acompañado. Yo sé que nos extendemos, pero tienen que entender, por favor, que estamos contando toda una historia, toda una vida, y es el tiempo que nos toma. Así que gracias a todos por haber estado estas 2 horas y piquito con nosotros, y te quiero leer aquí algunos mensajes. Bueno, Rebeca Seir, que está conectada desde Boston. Aquí tengo a, bueno, Ilana Becker, Susanita, eres un ser excepcional. Tu marido, Isaac, yo te amo con locura y también a tus locuras. no, Aquí tengo a Debbie Weitzman, que dice, yo quiero participar en el proyecto. Aquí ya tienes mucha gente que te quiere acompañar. claro. Lía Lapco, mucho éxito en este increíble proyecto. Perla con Cola Cabot, excelente entrevista y maravillosa ponente. Aquí tengo a Renato Vargas Mendoza, linda entrevista, muchas gracias. Lía Lapco nuevamente, estuve en el Hotel Tamanaco, no estoy segura si con tu mami o con tu tía o las dos en el taller de Brian Weiss. Imagínate. Soy- Aquí tenemos a Mindy Hardon, dice, eres única. Norma Benamú, Susana, eres una mujer muy especial y muy singular. Disfruté un montón. Gracias por esta entrevista. 10:40 AM es la entrevista y dice Ilana, gracias por estas historias que contar. Marianne, esta es Marianne Mosco, quien estuvo en el programa. Gracias, Marianne. Muy bien, Susana, éxito con CoExpace. Cecilia Rosler, te manda aplausos, chapeau. Clarita Milgram, Susana, todo lo que sueñas es realidad siempre. Dice Anita Hirschfeld, excelente. Sigo, bueno, Isaac, welcome you, my world.
Ay, qué belleza. Aquí sigo, Lía Lapco me trajo muchísimos recuerdos y aprendizajes compartidos. Qué entrevista tan especial en todos sus sentidos. Este es Irit Bistró, Irit. Qué interesante esta entrevista. Eti Kaiser, hermana de Rebeca. Gracias por acercarme a un personaje inolvidable. Qué lindas palabras hacia ti, me Muchas encanta. gracias. Dice Montero Rojo, Venezuela. Qué interesante esta entrevista, mucho que aprender. Eti Kaiser, muy interesante conversación. Gracias, Susana. Marisabel Cordido, avisando que estamos entrevistando a Susana Wesleder. Sigo por acá, voy para atrás. Mónica Froinson. Nos fuimos a la fuerza. Ah, eso me imagino cuando estabas hablando de tu cuñada de Costa Sí, Rica. sí. Aquí, para que vean que fue cierto. Wow, wow, qué cosas, qué historias. Por aquí sigo, ver que la gente sigue aquí. Dice Cocina, Ana María Eiras. Dice, hermosa entrevista. Wow, es que tienes a Dina, esta es Adina, creo, Adina, no sé cuál Es Adina, que porque yo hay con muchas Adina hice un Adinas. concurso de arquitectura maravilloso y no la pude nombrar porque ya no me quería extender más. Podemos hablarla Ah, en otra, pero el esa museo, es sí, el Adina World Kaufman, Wide entonces. Kaufman. Ok, ok. Extraordinario arquitecto, mejor, mejor imposible. Qué bonito, qué bonito. Dice, este es GC Mil, no sé quién es. Easy Milgram. Ah, es Easy Milgram. Easy. Susana, mejor imposible. Melita, gracias Tamara por volver a tus historias que contar. Gracias a ustedes por escuchar. Perlita, bellísima entrevista. Gracias a las dos. Susana, bella por... René Sabo, felicitaciones, excelente entrevista, una extraordinaria mujer. Isaquito, Isaquito Merenfeld, después de ese mensaje tan hermoso, wow, salieron las lágrimas aquí a todo el mundo. Código frecuencial y conciencia magistral, espectacular, te felicito, Janet Gunzler. Gracias, gracias. Ahora, ¿cómo hacemos para regañarte? Dice Isaquito. Por eso es que puso el otro mensaje abajo. Es que estoy leyendo de abajo para arriba. Y bueno, aquí miles de mensajes. Susana, gracias. Eh, Solamente te quiero decir que cuando me estabas describiendo CoExpace, me sentí en Alicia y el País de las Maravillas. Sí, wow. Eso ahora nos toca mucho trabajo, mucho trabajo. Y Lana está ahí, Vivian también esto es heavy, pero ¿sabes qué? Tenemos que hacerlo, no hay nada que hacer. Y Seguimos no avanzando. contamos sobre tu caída, lo voy a decir brevemente. Hace 2 meses Susana tuvo una caída, se fue para atrás cuando le estaban tomando una foto. Nadie tiene la explicación de por qué, pero te fuiste 3 metros para abajo Sí. y Perdí el fractura de conocimiento, codo. me fracturé el codo, me rompí la cabeza, tengo problemas con la vista un poco todavía, pero está mejorando. Perdí el conocimiento, le tocó muy duro a Isaac, mi esposo, y a mi nuera Anael verlo. Yo volví a nacer definitivamente. Y quiero decirle, y con esto terminamos, que cuando volví a nacer, la primera que pregunta fue, Susana, ¿será que tienes que bajar la velocidad y dejar CoExpace para la próxima vida? Y llegué a la conclusión de que no. Wow. Que yo, Dios probablemente dijo, no, hasta aquí arriba no. Aquí arriba no la queremos, que vaya ya a trabajar. Así que me mandó de regreso. Gracias, Susana. No, Gracias. gracias a ti, eres una bella. Aplausos de pie. Es un privilegio tenerte como amiga, privilegio. Gracias, gracias. Y bueno, Bueno, les cuento que esta entrevista, gracias a los que estuvieron en vivo, igualmente estará colgada en mi canal de YouTube. La podrán también escuchar por Spotify. Mucha gente lo hace al día siguiente, caminando, corriendo, haciendo sus actividades. Le pueden poner pausa, adelantar, etcétera. Así que es una maravilla la tecnología y bueno, gracias a todos por acompañarme una vez más en Historias que Contar. gracias a ti, gracias. Besos. Chao, igual.